Capítulo 271. Actualización del tercer sistema. Hombre aprobado por Uchiha Madara. Oro, a Madara. Me gustaría llamarte el más fuerte. De ahora en adelante, eres el hombre de Madara. Aprobado. Taijutsu Power más 1000%. Física más 1000%. Power de recuperación más 1000%. Viene con 8 puertas interiores perfectas. Sexta puerta. Esta fue la primera entrada de talento sin escrúpulos que Ryosuke había recibido. Después de actualizar a la entrada de talento a nivel de Dios, tenía atributos muy fuertes. Aunque era algo menos significativo que los 3 anteriores, todavía estaba en línea con la fuerza de una entrada de talento a nivel de Dios. El hombre que Uchiha Madara adora, Dios, eres el hombre que incluso Madara adora, tu reputación es de todas partes, y todos los seres vivos en el mundo te usan como ejemplo. Taijutsu Power más 4000%. Física más 4000%. Viene con 6 caminos 8 puertas internas. 6 caminos 8 puertas internas, más fuerte que 8 puertas internas, sin efectos secundarios, incluso si abres la puerta de la muerte, no morirás, pero tiene requisitos extremadamente estrictos en la aptitud física. En términos de valor de atributo, el bono del 8000% no es ni alto ni bajo. Y ambos atributos fueron lo que Ryosuke necesitaba. Después de alcanzar el nivel de 6 caminos. Especialmente en las etapas posteriores del nivel de 6 caminos, Taijutsu se ha convertido en la corriente principal. Otras técnicas se restringen fácilmente. Pero Taijutsu es difícil de restringir. ¿Y la aptitud física? Nunca pasará de moda. Al principio, Ryosuke había adivinado que podría abrir la séptima puerta sin daños después de la actualización. Más tarde especuló que podría abrir la octava puerta sin lesiones. Pero entonces, Ryosuke ya no adivinó. Porque ya era invencible en el nivel de 6 caminos en ese momento. Ahora parece que Ryosuke había adivinado mal 2 veces. Esto no está abriendo la séptima puerta sin recibir daño. Ni abrir la octava puerta sin recibir ningún daño. En cambio, 8 puertas internas más avanzadas. Cualquier cosa que tenga el prefijo de 6 rutas es la versión avanzada de la capacidad del mismo nombre. Estos 6 caminos 8 puertas internas no es una excepción. Esto es mucho más poderoso que las 8 puertas internas normales. Incluso si se abre la última puerta de 8 puertas internos normales, solo se obtendrá 6 caminos niveles de poder destructivo. A los ojos del actual Ryosuke, en realidad es muy ordinario. Pero 6 caminos 8 puertas internas es diferente. Si las 8 puertas están completamente abiertas, un Super Kage ordinario puede obtener 6 potencia de combate invencible a nivel de ruta. Y no tiene efectos secundarios. Incluso si abres la puerta de 8, no morirás. Pero es extremadamente exigente en el físico. Y estas 6 rutas 8 puertas internas incluso permiten a los usuarios alcanzar el nivel cuasi Dios. A diferencia de las 8 puertas internas normales que se limita a las primeras etapas del nivel de 6 caminos. Después de obtener esta entrada de talento, Ryosuke se dio cuenta de que en el mundo de Naruto, después del nivel de 6 caminos, en realidad hay un nivel de Dios. Aunque muchas personas han afirmado tener el poder de Dios antes de eso. Como Senju Hachirama, el dios de los ninjas. Ans, el semidios de Amegakure. Y Nagato, el líder de Akatsuki, que se llama a sí mismo un dios. El clan Tsutsuki también afirma ser una familia de dioses. Pero de hecho, todos ellos son dioses falsos. De hecho, el título del nivel de 6 caminos también es exclusivo de la salvia de 6 rutas. En este mundo, no hay 6 caminos en absoluto, solo a nivel de Dios y no niveles. Aquellos debajo del nivel de Dios se conocen colectivamente como no dioses. La mayoría de los miembros del clan Tsutsuki están en el nivel no Dios. Pero prefieren llamarse cuasi Dios. Al menos suena mucho mejor que no Dios. Pero cuando están fuera del planeta Tsutsuki, a estos Tsutsuki generalmente les gusta llamarse dioses. En realidad, ellos mismos saben muy bien que todavía están lejos de llegar a Dios. Nivel. Mirando todo el clan Tsutsuki, solo hay 3 dioses. 1. Se debe precisamente a la existencia de estas 3 potencias verdaderas de nivel de Dios que el clan Tsutsuki puede plantar árboles de Dios en todas partes del universo. T/N. Ryosuke no sabe el número de Dios nivel o Tsutsukis. 1. No temen ser cazados por potencias de otras civilizaciones. Después de todo, el nivel de Dios es el límite del mundo de Naruto. Este es un nivel al que solo puede alcanzar un número muy pequeño de personas.
Y 6 caminos 8 puertas internas pueden hacer que un nivel de 6 rutas ordinarios alcance temporalmente el nivel cuasi Dios. Entonces, ¿mi fuerza actual ya está a nivel de Dios? Ryosuke parpadeó. Resulta que él ya es un jefe de nivel de Dios. Érase una vez, Ryosuke todavía estaba trabajando duro para alcanzar el nivel de 6 caminos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ya ha alcanzado el nivel de Dios? Después de dar en silencio el visto bueno a su arduo trabajo, Ryosuke hizo clic en la información de la última entrada de talento a nivel de Dios. Si Ryosuke pudiera elegir, definitivamente cambiaría una o dos de estas entradas de talento a nivel de Dios para otras entradas de talento. Por ejemplo, espíritu de un trabajador. Las entradas de talento que aumentan la fuerza general son muy valiosas. O la entrada de talento sobre los sellos de karma. No hay duda sobre la fuerza de karma Sil. Si se puede actualizar al nivel de Dios, solo será más fuerte de lo que es ahora. Si se actualiza al nivel de Dios, es muy probable que alcance la potencia de 1900 múltiples. ¿Ryosuke no estaba seguro de en qué nivel estaba entre otras potencias de nivel de Dios? ¿Es él el más fuerte en el nivel de Dios? ¿O simplemente normal? No puede ser débil, ¿verdad? Me pregunto cuántos dioses hay en el clan Tsutsuki. Al menos debería haber uno, ¿verdad? Ryosuke pensó para sí mismo, mientras miraba, Sannin legendario. Sannin legendario, Oro el legendario Konoha Sannin, el heredero de las 3 regiones sabias de la Tierra. El pionero de la época. La columna vertebral del futuro. Y el creador de la leyenda. Taijutsu Power más 800%. Ninjutsu Power más 800%. Sage Arts Power más 800%. Viene con el modo de sabio perfecto. Estos son los atributos de Sannin legendario, antes de la actualización. En realidad es una entrada de talento de oro muy poderosa. De lo contrario, Ryosuke no elegiría ponerlo en la ranura inactiva. Sus 3 propiedades numéricas son muy buenas. Taijutsu Power. Ninjutsu Power. Además de Sage Arts Power. Todos los atributos se centran en el ataque y el modo de sabio perfecto que viene con él también es muy bueno. Pero este modo de sabio perfecto ya no es muy útil para el Ryosuke actual. Esto se superpone con el modo Rinne Sharingan Chakra. Sin embargo, el modo de chakra de 10 colas inesperadamente no se superpone con el modo de chakra Rinne Sharingan y puede habilitarse al mismo tiempo. Y después de la actualización, el legendario Sannin, que se convirtió en una entrada de talento a nivel de Dios, también se ha vuelto extremadamente poderoso. No perdió con las 2 entradas de talento a nivel de Dios anterior, la bondad de Asura, y el resentimiento de Indra. Sannin legendario, Dios el legendario Konoha Sannin. Taijutsu Power más 3000%. Técnica de pupila potencia más 3000%. Sage Arts Power más 3000%. Viene con 6 rutas modo Sage. 1. 6 caminos modo Sage. Fortalezca su propia fuerza en un 1000% en todos los aspectos. Se puede integrar con otros modos. 6 rutas modo Sage, no modo Sage perfecto. Aunque la única diferencia en el nombre es perfecta y 6 caminos, de hecho son 2 habilidades diferentes. El modo Sage de Six Rats es una versión actualizada del modo Sage perfecto. En este modo, la fuerza general de Ryosuke se puede aumentar 10 veces. Y lo más importante es que se puede integrar con otros modos. Por lo tanto, puede lograr un efecto de 1 más 1 es mayor que 2. Por ejemplo, el modo de chakra Rinne Sharingan en sí puede aumentar su fuerza en 12 veces. Combinando 6 rutas en modo Sage, lógicamente debería ser 22 veces. Pero de hecho, es 30 veces. Este adicional 8 veces se debe al cambio cualitativo provocado después de la fusión. Además, el modo de chakra de 10 colas y el modo de chakra Rinne Sharingan se fusionaron con fuerza originalmente. Ahora, podrían coexistir bajo la capacidad de fusión dominante del modo Sage de 6 rutas. Puede combinar directamente los 3 modos en uno. Puede ingresar 6 caminos Rinne Sharingan 10 Tals Chakra Sage Mode. 1. El nombre es un poco más complicado. La razón principal es que Ryosuke combinó directamente los nombres de los 3 modos. Si tuviera que hacer una abreviatura. Ryosuke lo pensó y pensó que sería bueno llamarlo la forma de los dioses. En la forma de Dios, Ryosuke es todo. La resistencia a la baja se puede aumentar 60 veces. Eso es mucho más que los 3 modos combinados. Aunque es menos de 190 veces el poder del sello del karma,
Eso se debe a que el poder del sello de karma tiene 10 veces la ventaja de la entrada del talento. De lo contrario, ¿cómo podría ser 190 veces? Y 190 más 60, eso es 250 veces. Agregando el bono 63 veces de la entrada del talento, eso es 15.750 veces completo. Con tanta fuerza, en el reino de los dioses, no debería ser posible que sea mediocre, ¿verdad? Al menos debería estar en el nivel superior, ¿verdad? ¿O, cerca de la cima? Tal vez pueda hacer un viaje al planeta Tsutsuki después. Ryosuke se frotó la barbilla y pensó. Después de todo, sin una referencia adecuada, solo puede hacer conjeturas aleatorias aquí. Si hay una potencia de nivel de Dios como referencia, Ryosuke puede descubrir qué nivel es su nivel actual de fuerza. Sin embargo, Sannin legendario, ¿se refiere a Tsunade, Orochimaru y Jiraiya? Ryosuke era escéptico. El Sannin legendario, antes de la actualización definitivamente estaba relacionada con los tres. Pero después de la actualización, Ryosuke sospechó mucho que, el legendario Sannin, no estaba hablando de Tsunade y los demás en absoluto. Pero otro grupo de 3 personas más poderosas de nivel de 6 caminos. ¿Como Naruto y Sasuke? ¿Quién es el tercero? ¿Sabio de 6 caminos? 1. Después de todo, las bonificaciones de esta entrada de talento son Taijutsu, Sage Arts and Pupil Technique. Los atributos de Taijutsu y Sage Arts existían incluso antes de la actualización. Pero, ¿qué pasa con la técnica del alumno? ¿Orochimaru logró hacerse cargo del cuerpo de Sasuke? Eso es imposible. Sage Arts Bonus es de Sage de 6 caminos. La bonificación de la técnica de la pupila es de Sasuke, el bono de Taijutsu es de Naruto. El Taijutsu de Naruto también es muy fuerte. O la salvia de 6 caminos está relacionado con los 3. Ryosuke sacudió la cabeza y dejó de pensar en este asunto. Recursos humanos tenía asuntos más importantes que tender en este momento. Por ejemplo, ranuras inactivas. Hace más de un mes, Ryosuke había puesto 3 nuevas entradas de talento de oro en las 3 ranuras inactivas delanteras. Ahora, solo las 2 ranuras inactivas en la parte posterior estaban vacantes. Justo cuando Ryosuke estaba pensando en que 2 entradas de talento de oro para poner en la ranura inactiva, un mensaje de sistema sonaba en su mente. ¿Es eso? Los ojos de Ryosuke se iluminaron. Din. El anfitrión ha acumulado más de 5 entradas de talento a nivel de Dios. El sistema comenzará la actualización de la versión en 3 segundos. 3,2,1. Una barra de progreso para la actualización de la versión apareció en la mente de Ryosuke. 1%, 2%, 3%. Después de un minuto más o menos, la actualización del sistema se completó. Din. Actualización del sistema completa. Anfitrión, bienvenido a la nueva versión 3.0 sistema. Se ha lanzado la nueva función. Ingrese la interfaz del sistema para verificarlo usted mismo. Las funciones originales se han actualizado. Consulte la interfaz del sistema usted mismo. Después de que el recordatorio sonó en su mente, Ryosuke no podía esperar para abrir la interfaz del sistema. Capítulo 272. Entrada de talento de nivel superior. La interfaz de caracteres del sistema seguía siendo la misma. No hubo diferencia con la versión anterior 2.0. Sin embargo, el número de ranuras inactivas había aumentado de 5 a 7. La última actualización también había agregado 2 espacios. Después de esperar un tiempo, Ryosuke verificó el contenido de esta actualización del sistema. Y luego seleccionó 4 entradas de talento de oro al inactivo. Además, la experiencia diaria obtenida de la función inactiva también se ha incrementado 10 veces. Por lo tanto, una entrada de talento de oro, que originalmente tardó más de un año en actualizarse, ahora solo tarda más de un mes en alcanzar el nivel de Dios. Esta fue definitivamente una gran noticia para Ryosuke. Después de todo, tiene tantas entradas de talento de oro ahora. Si lleva más de un año actualizar, ¿cuánto tiempo llevará a actualizar todas sus entradas de talento de oro? Afortunadamente, este no es un gran problema ahora. Puede establecer 7 entradas de talento de oro al inactivo a la vez. Actualizarán en aproximadamente un mes, y luego recursos humanos puede cambiarlos para otras entradas de talento. En un año, todas sus entradas actuales de talento de oro se pueden actualizar a entradas de talento a nivel de Dios. De ahora en adelante, la era de las entradas de talento a nivel de Dios está a punto de comenzar. Si una entrada de talento púrpura está inactivo, los puntos de experiencia obtenidos se reducirán mucho.
pero también necesita menos puntos de experiencia para actualizar. Se tarda unos 10 días en mejorar una entrada de talento púrpura al oro a través de solo inactividad. Eso es bastante rápido. Entonces, incluso si quiere actualizar las entradas de talento púrpura al oro, y luego actualizar las entradas de talento de oro a las entradas a nivel de Dios, solo tomará 1 o 2 años para que todas las entradas de talento de Rayo Suke alcancen el nivel de Dios. Además del aumento en el número de ranuras inactivas y el aumento de la experiencia inactiva, Rayo Suke también encontró una interfaz de descomposición junto a la interfaz de síntesis original. Esta debería ser la nueva función agregada después de la actualización del sistema. Rayo Suke curiosamente lo hizo clic para comprobarlo. Se preguntó si esta función de descomposición era similar a la capacidad de descomposición del sistema en sí, pero después de hacerle clic, Rayo Suke se dio cuenta de que era de mente estrecha. ¿Similar? De nada. Esta característica es simplemente increíble. La nueva función de descomposición, en términos simples, le permite descomponer directamente las feromonas biológicas que podrían convertirse en entradas de talento en puntos de experiencia. Y en este atajo, la pérdida de puntos de experiencia es solo un pequeño 10%. Originalmente, una bioferomona de un jnin podría transformarse en una entrada de talento azul. Y cuando se descompone una entrada de talento azul, se pueden obtener 100 puntos de experiencia. Si usa esta función de descomposición para omitir el paso de convertir en una entrada de talento en el medio, puede obtener instantáneamente 90 puntos de experiencia. Esto parece una desventaja para Rayo Suke. Pero de hecho, ese no es el caso. Porque esta función de descomposición se puede usar para descomponer 100 bioferomonas todos los días. Si estas 100 feromonas biológicas se pueden convertir en entradas de talento azul, entonces puede obtener 9000 puntos de experiencia. 9,000 por día, 90.000 en 10 días, 900.000 en 100 días. Normalmente, solo una bioferomona se puede convertir en una entrada de talento todos los días. Aunque no hay pérdida del 10% en el método clásico, Rayo Suke necesita 100 días para descomponer estas 100 entradas de talento azul y obtener 10.000 puntos de experiencia. Si tuviera una opción, ¿qué elegiría? 1. De todos modos, Rayo Suke eligió usar la máquina de descomposición. Ya no necesita acumular ansiosamente una mala cantidad de puntos de experiencia todos los días, y salvarlos durante unos meses para usar la función de síntesis. Ahora, si descompone 100 copias de la feromona biológica de jnin al día, puede obtener directamente puntos de experiencia equivalentes a 90 oportunidades de síntesis. ¿No vale la pena? ¡Qué ganga! Pero Rayo Suke rápidamente pensó en otra pregunta. ¿Se ha mejorado la eficiencia de la función inactiva? ¿Todavía necesita la función de síntesis? Solo se necesita un poco más de un mes en mejorar una entrada de talento de oro a una entrada de talento a nivel de Dios. En este caso, ¿es incorrecto usar la función de síntesis? 1. Después de todo, sin hacer nada, puede obtener 7 entradas de talento a nivel de Dios cada mes. Entonces, ¿por qué molestarse en sintetizar? La combinación requiere puntos de experiencia y 2 entradas de talento de nivel inferior. ¿No es esto muy económico? En el pasado, el tiempo necesario para actualizar una entrada de talento a través de la inactividad era muy larga, por lo que la síntesis parecía rentable. Pero ahora, el lapso de tiempo se ha vuelto 10 veces más corto. Parece que la función de síntesis no es tan rentable ahora. Cuando Rayo Suke estaba pensando en este problema, de repente descubrió que podía poner entradas de talento a nivel de Dios en las ranuras inactivas. Este descubrimiento sorprendió a Rayo Suke. Después de que las 3 entradas de talento se habían actualizado a nivel de Dios, Rayo Suke había tratado de ponerlos en la ranura inactiva, pero en ese momento descubrió que no podía hacerlo en absoluto. Pero ahora, funcionó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay nuevas entradas de talento de nivel superior por encima del nivel de Dios? Entonces, esta vez, la actualización del sistema no solo agregó la función de descomposición, sino que también aumentó el límite de las entradas de talento. Rayo Suke parecía haber descubierto un mundo nuevo. Estaba encantado y puso 4 entradas de talento a nivel de Dios en las 4 ranuras inactivas vacías. Al mismo tiempo, eliminó 2 de las 3 entradas de talento de oro que se colocaron originalmente en las otras 3 ranuras inactivas y las reemplazó con las 2 entradas de talento a nivel de Dios restantes. Entonces, las 7 espacios inactivos se habían llenado de 6 entradas de talento a nivel de Dios y una entrada de talento de oro. Y que solo la entrada de talento de oro es,
poder del sello de karma. Después de todo, la importancia de esta entrada de talento es evidente. Definitivamente es una prioridad para promoverlo al nivel de Dios. Si no fuera por el hecho de que Ryosuke solo tenía 6 Dios. Entradas de talento niveladas, pondría entradas de talento a nivel de Dios en todas las ranuras inactivas. Después de todo, cuanto mayor sea el nivel de la entrada del talento, mayor será la experiencia inactiva. Después de la actualización del sistema, una entrada de talento de oro gana 2.400 puntos de experiencia todos los días de inactividad. La actualización del nivel de oro al nivel de Dios requiere 100.000 puntos de experiencia, lo que significa que lleva 42 días. Eso ni siquiera es un mes y medio. Inmovernar una entrada de talento a nivel de Dios es obviamente la mejor opción desde el punto de vista de los puntos de experiencia. Inventar una entrada de talento a nivel de Dios es equivalente a obtener 5.000 puntos de experiencia en un día. Se requieren 10 millones de puntos de experiencia para actualizar un Dios. Entrada de talento de nivel al siguiente nivel, Super Dios. El costo es 100 veces más que la mejora de una entrada de talento de oro al nivel de Dios. Incluso si obtiene 5.000 puntos de experiencia al día, tomará más de 5 años actualizar una entrada de talento a nivel de Dios a una entrada de talento de nivel de Super Dios. ¿No es esto demasiado largo? Ryosuke calculó en su mente y frunció el ceño después de obtener el resultado. En este caso, ¿es realmente rentable poner una entrada de talento a nivel de Dios en la ranura inactiva? Se tarda 42 días en que una entrada de talento de oro se actualice al nivel de Dios. En 2000 días, se pueden crear 47 lotes de entradas de talento a nivel de Dios. Es decir, 329 las entradas de talento de oro se pueden actualizar a entradas de talento a nivel de Dios. ¿Debería realmente renunciar a la elección de obtener 329 entradas de talento a nivel de Dios en 5 años, y en su lugar elegir pasar ese tiempo para obtener 6 entradas de talento a nivel de Superdios? Tal vez una nueva entrada de talento a nivel de Dios reemplazará el lugar en esa ranura inactiva después de 42 días. Entonces, Ryosuke no tendrá que esperar durante más de 5 años antes de comenzar a mejorar el resto de sus entradas de oro y talento morado al nivel de Dios. Eso es demasiado largo. No debería inactivar las entradas de talento a nivel de Dios primero. Aunque el ingreso es alto, no vale la pena. Ryosuke inmediatamente eliminó las 6 entradas de talento a nivel de Dios de las ranuras inactivas. Y poner las entradas anteriores de talento de oro allí. Después de más de un mes, podrá cosechar 7 entradas de talento a nivel de Dios. En cuanto a la actualización de Dios a Superdios, ¿no existe la función de síntesis? Acababa de pensar que la función de síntesis era inútil ahora. Parece que solo era temporalmente inutilizable. ¿El Dios? Las entradas de talento de nivel que no son muy útiles se pueden sintetizar. Ryosuke pensó para sí mismo. 2. La función de síntesis es una de las mejores funciones del sistema. No solo porque puede optar por rechazar el resultado de la síntesis, sino también porque el costo de la síntesis no aumentará con el nivel de entrada del talento. No importa si se trata de una entrada de talento azul o una entrada de talento a nivel de Dios. Todos son tratados por igual, solo se cobran 100 puntos de experiencia. Esto fue antes de la actualización del sistema. Ryosuke hizo clic en la interfaz de síntesis y echó un vistazo. Descubrió que después de esta actualización del sistema, el precio de la síntesis se había reducido. Ahora, solo se necesitan 50 puntos de experiencia para sintetizar una vez. Originalmente, esta función de síntesis ya era bastante barata. Es aún más barato ahora que es la mitad del precio. Ryosuke incluso tenía la sensación de que el sistema estaba haciendo caridad. ¿Cuál es la tasa de éxito de sintetizar una entrada de talento a nivel de Superdios desde las entradas de talento de nivel? Sin embargo, después de la actualización del sistema, no solo se ha reducido el precio de la función de síntesis, sino que también se ha mejorado la tasa de éxito de síntesis. Aunque la mejora no fue mucho, no importa lo poco que sea, sigue siendo una mejora, ¿no? Primero descomponemos algunas bioferomonas. Ryosuke inmediatamente sacó 100 copias de feromonas biológicas que solo podían transformarse en entradas de talento azul o incluso verde. Luego, los puso en la interfaz de descomposición y lo dejó descomponer. Pronto, Ryosuke obtuvo 9000 puntos de experiencia. Esta actualización del sistema tuvo un gran impacto en la mejora futura de la fuerza de Ryosuke. El límite superior de las entradas de talento ha aumentado en un nivel. Además,
La mejora en la eficiencia del ralentí permitió a Ryosuke obtener rápidamente una gran cantidad de entradas de talento a nivel de Dios. Solo necesita esperar 168 días, que es menos de medio año para obtener 24 nuevas entradas de talento a nivel de Dios. Entonces, el número total de Dios. Las entradas de talento de nivel en sus manos pueden aumentar a 30. Luego, puede actualizar las entradas de talento púrpura para obtener más entradas de talento a nivel de oro y Dios. En medio año, la fuerza de Ryosuke nuevamente se disparará. Cuando se enteró de que había un nivel de Dios por encima del nivel de 6 caminos, Ryosuke estaba un poco preocupado. Se preguntó si había una gran potencia de Dios en el clan Tsutsuki. Pero ahora, Ryosuke descubrió que no tenía nada de qué preocuparse. No importa cuán fuerte sea el oponente, no le importa. Después de medio año, podrá aplastar fácilmente a los expertos a nivel de Dios del clan Otsutsuki. Después de que Ryosuke tiene 30 entradas de talento a nivel de Dios. ¿Quién puede ser su oponente? Luego, solo tengo que esperar en silencio durante 42 días. Luego, puedo cosechar 7 entradas de talento a nivel de Dios. Ryosuke miró las 7 ranuras inactivas en su panel de personajes, y luego cerró el panel. Pasó un poco más de un mes rápidamente. Ahora, Ryosuke tiene una cosa más importante que hacer. Miró hacia la puerta del clan Yuga frente a él, y luego entró bajo los respetuosos ojos de los 2 ninjas de Yuga que estaban a cargo de proteger la puerta. Esta fue la 7ª vez que Ryosuke había sido invitado a la casa de Hinata para cenar. Durante la primera vez, un viejo idiota y con cabeza de confusión salió corriendo para causar problemas. Pero desde entonces, los ancianos del clan Yuga han aprendido a permanecer en su lugar uno por uno. Sabían que no podían confiar en su antigüedad para suprimir a Ryosuke. Ryosuke es un tigre feroz que puede elegir a alguien para devorar en cualquier momento. Si Ryosuke había mostrado debilidad y era fácil de intimidar, estos viejos compañeros del clan Yuga estarían parados sobre su cabeza y gritando en este momento. Pero ahora, incluso toman la iniciativa de alinearse para saludarlo. Capítulo 274. Una reunión feliz. Con respecto a algo sobre el compromiso, el clan Yuga y Yamanaka se encargaría de él por sí mismos. No necesitaban juniors como Ryosuke para preocuparse por eso. En cuanto a Yugao y los demás, Ryosuke también ha confirmado que invitarían a algunos amigos cercanos a cenar en casa en una semana y hacerles saberlo. En cuanto a la lista de invitados, Ryosuke discutió con Yugao y los demás y finalmente confirmó la lista. No era mucha gente. Los invitados eran todos Konoha ninjas, alrededor de una docena o 20. En ese tiempo, se colocará una mesa larga en el patio, y todos pueden sentarse. Hablando de eso, Ryosuke ahora se ha movido. Su residencia ha cambiado del edificio de 2 pisos a una gran villa. Su ubicación está en las afueras de Konoha. Si estuviera en el área central, construir una villa tan grande requeriría demoler muchas estructuras circundantes. Aunque no es imposible, Ryosuke no creía que fuera necesario, por lo que no lo hizo. La villa tiene un patio delantero y trasero, y el patio trasero es muy grande. Es como un pequeño campo de entrenamiento. Por lo tanto, muchas personas viven en la villa. Excepto por Ryosuke y su madre, Mizuki, las 6 novias de Ryosuke también tienen sus propias habitaciones en la villa. Pero no se quedan aquí todos los días. Por otro lado, Karin ya se ha mudado por completo. Dado que el lugar en el que se alojó antes también fue organizado por Ryosuke, ella simplemente se mudó. Además, también están las 2 criadas, una de ellas Yujito Nii. Ha pasado algún tiempo desde que Yujito Nii llegó a Konoha. En primer lugar, ella luchó para adaptarse y ni siquiera se atrevió a salir. Se quedaba encerrada en su habitación todos los días, preguntándose qué soportaría su futuro. Ocasionalmente, extrañaba a Kumogakure y la vida que tenía allí. Pero con el tiempo, se adaptó gradualmente a su nuevo entorno. Incluso descubrió que vivir en Konoha no era tan malo. Y aunque ese pequeño alborotador, Ryosuke siguió hablando de entrenarla para que fuera una criada adecuada, nunca hizo nada extremo. Solo le hizo servir té, agua y aprender a cocinar. Y sorprendentemente, Yujito Nii descubrió que tenía un gran talento para cocinar. Incluso los platos complejos se volvieron fáciles para ella después de probarlos un par de veces. Ella nunca había considerado cocinar antes. Después de todo, Kumogakure tenía muchos restaurantes, y tenía dinero, entonces, ¿por qué cocinaría para sí misma? Pero ahora, ella era una criada en la casa de Ryosuke. Como criada,
era natural manejar tareas como servir té y preparar comidas. Y a Ryosuke siempre se le ocurrían platos extraños. No los cocinaría él mismo, sino que hizo que Yujito Nii lo hiciera. Al principio, ella era reacia. Pero luego descubrió algo impactante. Resultó que Ryosuke, que parecía capaz de algo, en realidad no tenía esperanza en la cocina. Ese día, Yujito Nii vio a Ryosuke cocinar. Al principio, ella tenía curiosidad. Pero antes de que ella se acercara, un olor extraño salido de la cocina. Era una mezcla de comida quemada y otros olores extraños. Ella estaba aturdida. Ella siempre había asumido que cocinar era fácil, solo encender un fuego y comenzar. Pero ver a Ryosuke casi quemar la cocina, se dio cuenta de que no era que cocinar fuera fácil, simplemente tenía un talento natural para ello. Desde entonces, Yujito Nii dejó de resistir el aprendizaje de nuevos platos. Incluso desarrolló un amor por la cocina. Cada vez que tenía tiempo libre, experimentaba con nuevas recetas. Y Ryosuke estaba bastante satisfecho con esto. Después de todo, esto significaba que su pequeña criada había sido completamente entrenada. Ahora, incluso estaba encontrando formas de mejorar por su cuenta. En el patio. Maestro, tu té. Ryosuke se sentó con un manga, disfrutando de sí mismo. Era una nueva serie de un famoso mangaka de la Tierra del Fuego. La historia estaba ambientada en un mundo sin ninjas, solo samurái. El mundo estaba plagado de monstruos que devoraron a los humanos, lo que llevó a las personas a construir ciudades amuralladas para su protección. 2. Y los samurái fueron los únicos capaces de matar a estas criaturas. Para ser honesto, Ryosuke encontró el escenario extrañamente familiar. Pero la trama en sí no parecía particularmente reconocible. 3. Sin embargo, fue entretenido. Entonces, había estado leyendo este manga últimamente. En este momento, Yujito Nii se acercó con una taza de té. Continúa. Ryosuke señaló a un lado. Al escuchar esto, Yujito Nii colocó el té humeante a su lado. Entonces, ella se arrodilló con gracia y le preguntó suavemente, «Maestro, me masajeo los hombros». Ryosuke la miró, sonrió y asintió. «Seguro». Las manos de Yujito Nii son bastante hábiles. Mientras ella amasaba los hombros. Su técnica era ligera pero firme, muy profesional. Media hora después. Ryosuke palmeó el dorso de su mano, lo que le indica que se detuviera. «Maestro, ¿tienes otras solicitudes?» Todavía arrodillado a su lado, preguntó Yujito Nii. «Ve a tomar un poco de fruto». Ryosuke instruyó. «Sí, maestro». Yujito Nii se levantó y caminó hacia la casa. En este momento, Mizuki pasó. Al ver esta escena, sacudió la cabeza con un suspiro indefenso. «Tú, siempre ordenándole». Mizuki regañó a Ryosuke juguetonamente. Ryosuke simplemente se rió entre dientes. A decir verdad, a Mizuki parecía gustarle bastante a Yujito Nii. A pesar de ser un antiguo cautivo, después de pasar tiempo juntos, se dio cuenta de que Yujito Nii era en realidad una chica de buen corazón. Ella no tenía nada de la imprudencia o la aspereza que uno podría esperar de un Kumo ninja. Por el contrario, ella fue muy educada. Y Mizuki podía decir que su hijo no trataba a Yujito Nii como un sirviente común. 1. ¿Cómo podría ella, una madre, no ver los pensamientos de su hijo? Por lo tanto, a los ojos de Mizuki, Yujito Nii también fue una de sus futuras nueras. Pero esta es la cuestión de los jóvenes y no es conveniente que se una. Se acercaba el final de la semana. Hoy, la mansión fue la más viva que haya sido. Incluso cuando Ryosuke se mudó por primera vez a este nuevo hogar, no había tantos invitados. En el patio, se colocó una larga mesa, cubierta con un mantel blanco con bordes de oro. Algunos chefs y camareros con vestimenta profesional estaban ocupados. Estos eran los chefs y camareros que Ryosuke había llamado desde el restaurante chino al que había abierto. ¿Ryosuke no dejó que Yujito Nii aprendiera algunos platos chinos antes? Después, pensó en enseñar a más personas. Después de todo, Yujito Nii está demasiado ocupado para cocinar demasiada comida sola. Entonces, Ryosuke finalmente tuvo la idea de abrir un restaurante chino en Konoha. 1. Organizó un clon de sombras para enseñar a un grupo de chefs cómo cocinar la comida china. Sin embargo, su talento de aprendizaje no era tan bueno como el de Yujito Nii. Pero todavía eran profesionales en esta línea de trabajo, y todavía tenían algunas habilidades y talentos. Entonces aprendieron muy rápido. Desafortunadamente,
Ryosuke no sabía las recetas de muchos platos en su vida anterior. Solo sabía sobre 20 tipos de platos chinos. Afortunadamente, Yujito Nii tiene talento, y según la descripción de Ryosuke, ella ha investigado más de una docena de platos diferentes. Su sabor también fue muy bueno. Ryosuke abrió este restaurante chino en Konoha, y el negocio ha estado en auge hasta ahora. Si no fuera por el alto precio de su restaurante chino, donde una comida es más cara que una buena barbacoa, el negocio sería aún mejor. Pero hoy, su restaurante chino estaba cerrado por un día. Sobre la mesa, se servían placas de delicias con aromas atractivos en la mesa uno tras otro. Como anfitrión, Ryosuke saludó a todos y les dijo que comieran y bebieran bien. Ryosuke también llamó a la copa de vino, haciendo un sonido nítido, que atrajo los ojos de todos los presentes. Ryosuke dijo: todos ustedes deben preguntarse por qué fueron invitados a cenar en casa hoy, ¿verdad? Los presentes aquí fueron bastante curiosos. Pero algunas personas ya habían adivinado por qué. De hecho, el objetivo principal de invitar a todos a cenar hoy es anunciar una cosa. Como dijo Ryosuke, miró a Yugao y los demás que estaban sentados a su lado. Luego, anunció las noticias sobre su compromiso con las 4 chicas. Todos los presentes se rieron y aplaudieron para felicitarlos después de escuchar las noticias. Es increíble. Kakashi miró a las 5 personas en una atmósfera armoniosa allí y suspiró en su corazón. Hablando de eso, también había hecho una novia recientemente. Pero Kakashi, que ha estado soltero durante tantos años, no le gusta tener una mujer a su alrededor. Y no conoce ninguna charla dulce, ni puede crear ningún ambiente romántico. De vez en cuando, incluso lo llaman por decir algo mal. Pero su novia siempre ha tolerado estas deficiencias, por lo que Kakashi se conmovió bastante. Desde que la carga del Sharingan se había desplomado, Kakashi descubrió que su vida parecía moverse en una mejor dirección. No fue solo una mejora en la fuerza. Incluso en la vida, ha habido muchos cambios rápidos. Hoy, vio que Ryosuke y Yugao se estaban comprometiendo. Kakashi pensó en la escena de su compromiso en el futuro. Y no pude evitar sentirme un poco aturdido. En este momento, un grito repentino vino de junto a él, trayendo a Kakashi de regreso de la fantasía a la realidad en un instante. Giró la cabeza para mirar y vio que ese tipo estaba llorando y riendo al mismo tiempo. También estaba aplaudiendo vigorosamente. Kakashi. Si lo hubiera sabido antes, no se habría sentado al lado de este tipo. Kakashi estaba sin palabras, sin saber de qué llorar. Es tan conmovedor, Kakashi. ¿No te conmovieron? Mientras lloraba, Gai sacó a Kakashi, tratando de hacerlo llorar con él. Kakashi lo miró y rápidamente agitó su mano. No, estoy bastante conmovido, pero chico, ¿no estás exagerando? No, esto es juventud. Gai gritó. Hola, oye. Mantenga la voz baja. Todos están aquí. Pero todas las personas que habían venido a cenar hoy eran amigos, y todas conocían a Gai. Por lo tanto, no encontraron el comportamiento de Gai sorprendente. Simplemente sintieron un poco de simpatía por Kakashi sentado a su lado. Al poco tiempo, la mayoría de los invitados se despidieron y se fueron. Por fin, solo 2 invitados, Tsunade y Shizune, quedaron en la villa. Eres realmente rápido, niño. Tsunade se sentó en el sofá sin cuidado de su imagen. Shizune, que sostenía una marsopa a su lado, le dio un guiño a Tsunade desesperadamente, pidiendo a Tsunade que cambie un poco su postura sentada para que no se vea tan extendida. Pero desafortunadamente, Tsunade no vio el guiño de Shizune en absoluto. Oye, sobrio. Ryosuke tomó las 2 tazas de té de Yujito Nii y le entregó a Tsunade-wan. Tsunade tomó un sorbo de té, miró a Yujito Nii que estaba parado detrás de Ryosuke sosteniendo una bandeja. Y puchado. Este niño realmente tiene una habilidad especial para tratar con mujeres. Entonces, estás a punto de casarte. ¿Tienes alguna idea sobre lo que dije antes? Tsunade tomó algunos sorbos de té caliente, luego miró a Ryosuke y preguntó. Al escuchar esto, Ryosuke no sabía si reír o llorar. Él preguntó, hermana Tsunade, ¿no estás dispuesto a hacer el Hokage? Tsunade dijo con una mirada seria, no es que no me guste, pero creo que eres más adecuado para ser el Hokage que yo, y el pueblo también necesita un Hokage como tú para llevar a todos. Si no fuera por la comprensión de Ryosuke de qué tipo de persona era, él hubiera pensado que Tsunade estaba hablando de tonterías. Capítulo 275, Naruto y Sasuke Reunite.
¿Qué pueblo necesita un Hokage como él? Está claro que Tsunade siente que ser un Hokage es demasiado problemático. Cada vez que se vuelve a jugar, Shizune y Shikaku la regañan. Entonces, al ver que Ryosuke tiene ahora 14 años, Tsunade no puede esperar para entregarle la posición del Hokage. Por aquí, ella puede soltar por completo estos deberes problemáticos y felizmente ser el dios del juego de Konoha. Ryosuke extendió las manos y dijo, hablemos de las cosas de Hokage más tarde. He estado ocupado recientemente y lo sabes. Tsunade dijo, lo sé, se trata de comprometerse con Hinata e Ino. Tsunade le dio una mirada enojada y dijo, entonces se estableció. Te daré la posición de Hokage cuando termines tu compromiso. ¿Eso es un trato? ¿Cuándo estaba de acuerdo? Al ver a Tsunade huir con Shizune, Rizouke sacudió la cabeza sin palabras. Tsunade es probablemente el que más quiere deshacerse de su posición entre todos los Hokages. Incluso el Hachirama poco confiable no había actuado así. Parece que la silla del Hokage está llena de espinas, y no puede esperar para transmitirla. Yujito Nii curiosamente preguntó, Maestro, ¿te convertirás en el Hokage de Konoha en el futuro? Ryosuke respondió, hablemos de eso más tarde. Ser el Hokage es bastante problemático. Por supuesto, es problemático, pero tampoco es tan problemático. Después de todo, al igual que Tsunade, si deja el trabajo a otras personas confiables, entonces no estará tan ocupado. ¿Por qué querría ser como Naruto, que no tiene tiempo para estar en casa todos los días? ¿El Naruto en Boruto el Hokage? Me temo que él es solo el mejor adicto al trabajo. 4. Hablando de Naruto. Ryosuke recordó haber escuchado de Tsunade antes que Naruto y Jiraiya estaban a punto de regresar pronto. Se preguntó cuánto había crecido Naruto a lo largo de los años. Después de Jiraiya para entrenar afuera, Naruto debe haber sufrido mucho, ¿verdad? Pero, el Naruto en este mundo ha trabajado más duro que el Naruto original. No es tan travieso y travieso. Antes de salir a entrenar con Jiraiya, su fuerza ya era muy buena. Después de entrenar durante tanto tiempo, su fuerza debe ser mucho mayor que el Naruto en la línea de tiempo original, ¿verdad? En la Tierra de los Ríos. En un pequeño pueblo. Naruto sostuvo un trozo de pan en una mano y se lo comió enojado. HMPH. Maloliente perisaje. Me dejó solo y se escapó. Incluso tomó mi billetera. Estoy tan enojado. Naruto estaba demasiado cansado de practicar ayer, así que se llegó un poco tarde hoy. Cuando intentó llamar a Jiraiya, el camarero del hotel le dijo que había revisado y dejó una nota. Naruto, nos vemos más tarde. Acabo de dejar esa nota. Cuando Naruto regresó a la habitación, descubrió que su billetera estaba desaparecida. No hace falta decir que Jiraiya debe haberlo tomado. Después de todo, esta no es la primera vez que esto sucedió. Afortunadamente, después de ser engañado varias veces, Naruto ha aprendido algunas cosas. Esta vez, había ocultado en secreto algo de dinero en otro lugar. De lo contrario, ni siquiera podría comer ahora. Maldita sabio Perví. Lo ignoraré durante 3 días cuando regresemos. Bueno, 3 días es mucho tiempo. Lo ignoraré por un día. En este momento, la cortina de una tienda en el costado del camino por delante se levantó repentinamente. Una figura que llevaba un viento con nubes rojas, un vestido blanco y un cinturón negro alrededor de su cintura salió de la tienda. Tan pronto como salió la otra persona, Naruto sintió algo subconscientemente y caminó hacia ellos. ¿Sasuke? Los ojos de Naruto se abrieron de sorpresa. Siguiente segundo. Sasuke. Naruto gritó y se apresuró. Sasuke, que acababa de comer algo de la tienda, escuchó una voz familiar detrás de él. Se detuvo abruptamente. Y giró con una expresión ligeramente sorprendida. El siguiente segundo. Sasuke. Naruto abrazó a Sasuke. 2. Genial. Pensé que nunca te volvería a ver. Naruto abrazó a Sasuke con fuerza, hablando con entusiasmo. Los alumnos de Sasuke temblaron ligeramente mientras se extendía y palmeó la espalda de Naruto ligeramente. Naruto, déjame ir primero. Dijo. Escuchando esto, Naruto soltó a Sasuke con una sonrisa avergonzada. Sasuke, lo siento, no te he visto en mucho tiempo, así que estoy un poco emocionado. 1. Dijo Naruto con una sonrisa, rascándose la parte posterior de su cabeza. Sasuke miró a Naruto, que se había vuelto mucho más alto frente a él. Él sonrió y sacudió la cabeza. Él dijo, Naruto, mucho tiempo sin ver.
Naruto sonrió y preguntó apresuradamente, sí. Ha pasado mucho tiempo. Sasuke, ¿cómo has estado con tu maestro? ¿Alguien te ha intimidado? Al escuchar esto, Sasuke sacudió la cabeza y dijo, no, Menma-sensei me trata muy bien. Todos en la organización están muy ocupados y nadie me mata. De hecho, con Menma, es imposible que cualquiera intimida a Sasuke. Después de todo, Menma es el más fuerte bajo el líder reconocido en el Akatsuki. ¿Cómo se atreven a los demás intimidar a sus discípulos? No importa cuán rebeldes sean, todavía tienen cerebros. ¿Es así? Eso es bueno. Naruto sonrió y lanzó un suspiro de alivio. Luego miró a Sasuke frente a él y dijo, Sasuke, has crecido más alto. ¿No es eso lo mismo para ti también? Sasuke sonrió y dijo, solía ser un poco más bajo que yo, pero ahora eres casi tan alto como yo. ¿Qué? ¿Desde cuándo he sido más corto que tú? Siempre hemos tenido la misma altura. Cuando Naruto escuchó esto, inmediatamente se volvió infeliz y discutió. Al ver a Naruto así, Sasuke sonrió a sabiendas. Parecía que había vuelto a la hora en el pasado, cuando todavía estaban en el equipo Seven. Sasuke preguntó, ¿cómo has estado durante el año pasado? Los dos caminaron juntos. Muy bien, he estado siguiendo aprendizaje para practicar afuera. Naruto dijo, Sasuke, me he vuelto mucho más fuerte que antes. Déjame decirte que también fui a un lugar llamado Mount Miboku, donde aprendí el modo Sage. ¿Modo de salvia? Sasuke recordó vagamente escuchar a Menma mencionar esto. Parece ser una habilidad muy poderosa. Puede aumentar el poder de ninjutsu. Sasuke dijo, Naruto, no eres el único que se ha fortalecido en el último año más o menos. Cuando se trata de la mejora de la fuerza, Sasuke no creía que fuera inferior a Naruto. Durante el año pasado, su fuerza ha promovido de Genin especial a Genin oficial, y luego al nivel de Elite Genin. Después de eso, aprendió el lanzamiento de Lightning, Kirin y apenas tocaron el umbral del nivel de Kage. Y ahora, en la evaluación de Menma, ya ha llegado al nivel de Kage. Kage, ese es el título más alto en las aldeas ocultas en varios países. Pero Sasuke no se volvió arrogante por eso. Después de todo, ¿quién en el Akatsuki no es una potencia de nivel Kage? Incluso el aprendiz Tobi tiene fuerza a nivel de Kage. 1. Sasuke ha luchado con Tobi varias veces, pero nunca ha ganado. Fue solo después de obtener la evaluación de nivel de Kage de Menma, apenas pudo dibujar con Tobi. En tal entorno, ¿cómo podría Sasuke ser arrogante? Pero aunque no era arrogante, Sasuke estaba muy orgulloso de la velocidad a la que su fuerza había mejorado. Por lo tanto, cuando Naruto dijo que su fuerza había mejorado mucho durante el año pasado, Sasuke quería comparar algo con Naruto. Veamos cuál de los dos ha mejorado más. Fuera de la ciudad. En un bosque a más de 10 kilómetros de distancia. Naruto preguntó, Sasuke, ¿estás seguro de que quieres competir conmigo? Ahora soy muy fuerte. Naruto miró a Sasuke en el lado opuesto. Los dos estaban hablando de la mejora de su fuerza en este momento. Y ambos sintieron que habían mejorado más que el otro, por lo que Sasuke sugirió que pelearan. Sasuke dijo, vamos Naruto, no soy quien era hace un año. Con un movimiento de su mano, Sasuke tiró el rompedor de viento Akatsuki que llevaba puesto. Silbido. Sacando la espada en su cintura, los ojos de Sasuke cambiaron. Un rojo de sangre 3 tomo compartiendo apareció en sus ojos. Miró directamente a Naruto, que estaba a más de 10 metros de distancia. Está bien, entonces voy. Naruto también estaba lleno de espíritu de lucha. Después de no ver a Sasuke por más de un año, finalmente tiene la oportunidad de competir con Sasuke nuevamente. Pero Naruto no tenía intención de perder ante Sasuke solo porque no lo ha visto en mucho tiempo. Eso sería una falta de respeto a sí mismo y a Sasuke. Naruto no haría este tipo de cosas. Dale. Siguiente. Las figuras de los dos desaparecieron al instante. Las dos imágenes posteriores en el aire seguían chocando. Obviamente, ambos habían elegido probar primero el taijutsu del otro. Además de aprender varios lanzamientos de relámpagos y liberación de incendios ninjutsu, Sasuke también ha entrenado su espada durante el año pasado. Menma le había enseñado una espada que se especializa en la velocidad. Si se combina con el lanzamiento de Lightning, su velocidad ni siquiera perderá la espada de White Fang. Y Sasuke también tenía bastante talento en la espada. En este momento, dibujó su espada y cortó. La velocidad de cada barra de espada fue asombrosamente rápida. Tan pronto como Naruto luchó contra Sasuke.
Se dio cuenta de que no era rival para Sasuke en Taijutsu. Técnica de clonos de sombra múltiples. Naruto dio un paso atrás en un instante. De repente, aparecieron docenas de Narutos idénticos a su alrededor. Naruto trabajó junto con sus docenas de clones de sombra para condensar a un Rasengan en su mano. Entonces, todos los Rasengan se reunieron para formar un Rasengan incomparablemente enorme. Lightning Release Swordsmanship, Earth Split. Sasuke gritó suavemente, con una expresión inexplicable en su rostro. Un poco de vergüenza apareció en sus ojos. El nombre de este movimiento es realmente extraño. Le había preguntado a Menma si podía cambiar el nombre de este movimiento. Pero Menma se había negado. El nombre del movimiento al menos debe tener cierta similitud con su efecto. Naturalmente, Sasuke no pudo usar esta espada para dividir la tierra. Pero Ryosuke podría. Estallido. En el espacio abierto, sonó una gran explosión. En el momento en que el movimiento de Naruto y Sasuke chocaron, el poder de ambos lados explotó en el aire. Sasuke, quienes ya habían hecho preparaciones, ya se había evitado por adelantado. En cuanto a Naruto, no estaba cerca de allí en absoluto. El que había usado el movimiento era solo su clon de sombra. Siguiente. Las dos figuras mostraron varios ninjutsu. Ya sea que se trate de liberación de relámpagos o liberación de fuego del lado de Sasuke, o los Rasengans en el lado de Naruto, su poder era asombroso. El bosque a su alrededor fue aplanado por las consecuencias de la batalla entre ellos. Y Sasuke aún no ha mostrado su verdadera fuerza. Pero Sasuke también sabía que Naruto no había usado todo su poder también. Sasuke dijo, Naruto, la sesión de calentamiento ha terminado, ahora voy a hablar en serio. Jaja. Yo también estoy listo. Dijo Naruto con una sonrisa. Naruto había estado usando sus clones de sombra para acumular chakras en Jutsu desde el principio. Ahora, tenía suficiente chakras en Jutsu para ingresar al modo sabio. Manjeki Sharingan. 1. Modo sabio. Ambos gritaron en voz alta. Los tres tomos Sharingan en los ojos de Sasuke se convirtieron en Maniki en un instante, y estalló un poderoso poder de la pupila. Y Naruto también ingresó al modo Sage. Capítulo 276. La breve confrontación de Jiraiya y Tobi. Arte de Sage, Rasengan masivo. Lanzamiento de Black Dragon's Roar. 1. En el cielo, un enorme Rasengan colisionó con un enorme dragón negro. Un resplandor blanco abrasador instantáneamente envolvió todo. Cuando la luz intensa se disipó, siguió el rugido esperado de la explosión. Una aterradora onda de choque borró todo dentro de 1 kilómetro. Al poco tiempo, dos figuras aterrizaron en el bosque, que habían sido arrasadas al suelo. Naruto, detengamos aquí. Sasuke dijo. Luego, se acercó a su Sharingan Manjeki. Naruto, de pie opuesto, también asintió y salió del modo sabio. En verdad, ambos todavía tenían algunas cartas de Trump no utilizadas. Por ejemplo, el modo chakra de Nine Tails de Naruto. Y Sasuke ni siquiera había activado el Susanoo. Después de todo, solo estaban entrenando. No fue una batalla de vida o muerte, por lo que no había necesidad de hacerlo todo. Sasuke, ¿has despertado el Manjeki? Naruto dio un paso adelante, sorprendido. Sasuke asintió y dijo, sí, en realidad lo desperté no hace mucho. Naruto, tu modo de sabio es realmente fuerte. La forma en que usas las variaciones Rasengan es impresionante. Naruto se rió entre dientes. Realmente amaba a ninjutsu con sede en Rasengan. Era versátil y podía moldearlo en diferentes tipos. Por supuesto, la mayor ventaja era que no requería sellos manuales. Después de todo, su velocidad de selección de manos era demasiado lenta. Después del fragmento, al ver el progreso del otro, los dos encontraron un lugar para sentarse y charlar. Compartieron sus experiencias del año pasado. Sasuke le contó a Naruto sobre las diversas misiones que había completado en el Akatsuki. También mencionó brevemente a algunos de sus miembros, aunque evitó hablar de Itachi. Después de todo, todavía no podía derrotar a ese tipo. A pesar de que Sasuke había despertado al Manjeki, Itachi había despertado su mucho antes. Entonces, ya sea en la fuerza cruda o el dominio de Manjeki, Itachi era superior. Pero Sasuke no estaba preocupado. Con solo 14 años. Él ya estaba a nivel de Kage. En otro año o dos, solo se fortalecería. Cuando llegue ese momento, Itachi ya no sería su pareja. Naruto también compartió sus experiencias viajando con Jiraiya durante el año pasado. Habían estado en la Tierra de la Nieve,
la tierra de agua al otro lado del mar y un lugar llamado Roran. Pero extrañamente, Naruto tenía muy pocos recuerdos de Roran. Todo lo que pudo recordar era que era un lugar bastante desolado. Sin embargo, para el despreocupado Naruto, no importaba. No era del tipo que se detuviera en tales cosas. Los dos se sentaron en el suelo, charlando, ajenos al paso del tiempo. Mientras tanto, por otro lado, a 1 kilómetro de distancia, en un acantilado, Jiraiya se puso de pie, los ojos encerrados cautelosamente sobre la figura enmascarada a su lado. Un miembro de la Akatsuki. Jiraiya murmuró. Había estado investigando este grupo durante años. La capa de la persona era inequívocamente la de la Akatsuki. Entonces, su identidad era obvia. ¡Ah! ¡Qué mirada tan aterradora! ¿Es este el legendario Sape Sage, Jiraiya? Tobi habló juguetonamente, sonriendo. Obito en realidad se tomó muy en serio a Jiraiya. Después de todo, Jiraiya fue una figura poderosa. Y el maestro de su maestro. Lógicamente, Obito debería llamarlo sensei. Pero, había matado a su propio maestro y a la esposa de su maestro. No había razón para respetar a Jiraiya. Apenas había interactuado con Jiraiya antes. Su impresión de él solo vino de informes escritos. Obito sabía que Jiraiya era un pervertido que había escrito una novela llamada Interim Paradise, que era muy popular en el mundo. Para ser honesto, entre los ninjas, Jiraiya fue toda una anomalía. De Shinobi a autor más vendido. No había nadie más como él en el mundo. En este momento, mirando a Jiraiya, Obito sintió un toque de inquietud. Sabía que no importa cuán fuerte fuera Jiraiya, en realidad no podía dañarlo. Pero después de su encuentro pasado con Minato, ahora enfrenta al maestro de Minato. Obito no pudo sacudir una persistente sensación de temor. Miembro de Akatsuki, ¿cuál es tu secreto? Jiraiya entrecerró los ojos, estudiando al hombre delante de él. Aunque el tipo enmascarado actuó como un tonto, los instintos de Jiraiya le dijeron que era solo un acto. La máscara en sí era sospechosa. Claramente, no quería ser reconocido. Jiraiya sospechaba que este tipo era alguien famoso en el mundo. De lo contrario, ¿por qué ocultaría su rostro? Mira a Menma, también llevaba una máscara al principio. Pero más tarde, se lo quitó. Menma inicialmente ocultó su identidad, pero a medida que se fortalecía, se dio cuenta de que no había necesidad. ¿Pero este llamado Tobi? Algo estaba apagado. ¿Te he visto antes? Jiraiya preguntó. Ah, Tobi es solo una pequeña frita. ¿Cómo podría saber un gran ninja como Toad Sage? ¡Boo! Mientras hablaba, Tobi comenzó a llorar. Es solo que no se podían ver lágrimas corriendo, tal vez estaban cubiertas por la máscara. Mirando el Tobi que llora, Jiraiya se preguntó si estaba siendo demasiado sensible. ¿Podría este tipo, que parecía completamente fuera de sintonía, realmente ser una amenaza para el mundo? ¿Había estado demasiado nervioso recientemente? ¿Estaba solo siendo delirante? Justo cuando Jiraiya se perdió en el pensamiento, Obito frente a él estaba contemplando si matar a Jiraiya ahora. Después de todo, la existencia de Jiraiya era una amenaza para sus planes futuros. Si pudiera matarlo ahora, no habría necesidad de preocuparse por él en el futuro. Pero después de pensarlo, Obito descartó la idea. Solo había una razón. Jiraiya simplemente no fue fácil de matar. Después de todo, las habilidades de Obito eran principalmente adecuadas para la supervivencia. En términos de ataque, Obito no fue particularmente hábil. Su liberación de madera fue mediocre. Estaba bien contra algunos Chunin. Pero cuando se enfrentan a oponentes a nivel de Kage, era algo faltante. Y contra una potencia como Jiraiya, simplemente no funcionaría. A menos que fuera un ataque sorpresa, impulsar a Jiraiya con un golpe fatal antes de que pudiera entender sus habilidades. 1. Pero Jiraiya era el maestro de Minato, y Minato ya había dejado una cicatriz psicológica profunda en Obito, por lo que no se atrevió a correr el riesgo. Temía que si no pudo derribar a Jiraiya de un solo golpe, podría notar algunos defectos en sus habilidades. Eso sería desastroso. Incluso si Jiraiya no podía analizar de inmediato sus debilidades, aún exponer su habilidad. Y una vez que Jiraiya regrese a Konoha, ¿no se revelarían sus secretos al mundo? Hablando de habilidades, una repentina ola de frustración surgió a través de Obito debajo de su máscara. Hace unos 4 meses, había estado deambulando por la dimensión de Kamui. En ese momento, estaba de buen humor porque había visitado recientemente el cementerio de Konoha para presentar respetos a Rin,
dejándolo deprimido e inquieto. Entonces, había vagado sin rumbo en la dimensión de Kamui. Inesperadamente, se encontró con un poco de escritura en un pilar dentro de la dimensión de Kamui. Decía, Ataque Kakashi estaba aquí. Obito quedó atónito por un momento. Su primera reacción fue dejar la dimensión de Kamui de inmediato. Después de todo, su habilidad de fase solo funcionó en el mundo real, en la dimensión de Kamui, era inútil. Pero pronto, Obito suprimió ese impulso y examinó cuidadosamente las palabras en el pilar. Después de confirmar que no estaba alucinando, apretó los dientes y maldijo a Kakashi. Era obvio. Kakashi debe haber usado el Sharingan que le había dado para ingresar a la dimensión de Kamui. Después de todo, las habilidades Maniki a menudo están vinculadas. Como Amaterasu y Kagutsuchi de Sasuke. Y Koto Amatsukami de Shisui en ambos ojos. Por supuesto, hubo excepciones como Amaterasu y Tsukuyomi de Itachi, que no estaban conectados. Pero Obito sabía que sus propias habilidades Manjeki probablemente estaban relacionadas. Y esa conexión fue a través de la dimensión de Kamui. Por lo tanto, si Kakashi descubriera que su Sharingan era un Manjeki y podría acceder a la dimensión de Kamui, definitivamente sería curioso e intentaría entrar. Pero según la comprensión de Obito de Kakashi, no debería haber dejado tales palabras en la dimensión de Kamui. Si hubiera sido Naruto, no sería sorprendente. Para ser honesto, Obito lo encontró infantil. Pero, Obito también notó que Kakashi había cambiado mucho recientemente. De hecho, la última vez que fue a Konoha, descubrió que Kakashi tenía novia. 2. Que había enfurecido a Obito. Sintió que Kakashi había traicionado el amor de Rin por él. A pesar de que Obito nunca quiso que a Rin le gustara Kakashi en primer lugar, no podía cambiar los sentimientos de Rin. Desde la perspectiva de Obito, a Rin siempre le había gustado Kakashi. ¿Y ahora, Kakashi había encontrado una novia? Obito había estado tan enfurecido que casi había matado a esa mujer en el acto. Afortunadamente, se había restringido a sí mismo. De lo contrario, habría causado un incidente importante. Obito no se dio cuenta de que cada vez que ingresaba a Konoha, un par de ojos siempre lo miraban. Si se atreviera a hacer un movimiento, estaría en serios problemas. Afortunadamente, Obito no actuó imprudentemente. Esa fue la única razón por la que todavía estaba vivo. Después de todo, el Kamui en el que confiaba era inútil contra Ryosuke, quien poseía la entrada de talento, dios del espacio. Sin mencionar, Ryosuke también podría ingresar a la dimensión de Kamui. En ese caso, Obito no tendría posibilidad de escapar. Con innumerables pensamientos que pasaban por su mente, Obito finalmente dejó de atacar a Jiraiya. Y Jiraiya, después de probar este payaso, descubrió que el tipo parecía más un idiota que un autor intelectual oculto. No parecía un profundo calculador del conspirador. Después de todo, si realmente fuera ese tipo de esquema, no actuaría como un tonto, ¿verdad? Si lo era, entonces Jiraiya solo podía admitir que sus habilidades de actuación eran de nivel de Dios. Mucho más allá de todo lo que el viejo podría lograr. Lo que Jiraiya no sabía era que Tobi y Obito eran en realidad dos individuos diferentes. Por lo tanto, el Tobi idiota e idiota era en realidad el verdadero Tobi. Excepto que Obito simplemente llevaba la máscara de Tobi. En verdad, eran dos seres separados. Si Wite Setsu pudiera ser considerado una persona. Es por eso que Obito no necesitaba esforzarse mucho en la actuación. Porque el verdadero Tobi ya era un tonto. Su discurso, comportamiento, todo sobre él era ridículo. Y eso fue exactamente lo que Obito quería. Un Tobi idiota tonto. ¿Quién sospecharía que ese payaso estaba haciendo pasar por Madara en secreto? Hola. Sasuke se va. No, Tobi debe ponerse al día con Sasuke. Si Sasuke corre solo, Menma-senpai definitivamente regañará a Tobi nuevamente. Tobi murmuró para sí mismo antes de deslizarse rápidamente por el acantilado. Jiraiya vio esto pero no lo detuvo. Por un lado, no conocía la verdadera fuerza de este llamado Tobi de Akatsuki. Y para otro, si este tipo no era un jefe oculto, entonces, en el mejor de los casos, era solo un pequeño freír en el Akatsuki. No vale la pena el esfuerzo. ¿Aún? Es hora de investigar el Akatsuki. Jiraiya pensó. Luego miró hacia el espacio abierto en la distancia. Donde Naruto, habiendo dicho adiós a Sasuke, regresaba hacia la Tierra del Fuego. Entonces, Jiraiya lo siguió. Por ahora, su máxima prioridad era llevar a Naruto a Konoha. En cuanto a Akatsuki, él trataría con ellos después de regresar.
Capítulo 277, 6 Tomoe Rinnegan. 3 nuevas habilidades. 1. 2 días después. Sasuke y Tobi regresaron a la base de Akatsuki en Amekkaure. Tan pronto como llegaron, se encontraron con el dúo no muerto, Hidan y Kakuzu, caminando juntos. «Jos, ¿no es este Sasuke-kun? ¿De vuelta de una misión?» Hidan saludó a Sasuke con una sonrisa. No le gustó Itachi. Pero era bastante amigable con Sasuke, que también era hostil a Itachi, tanto para que incluso quería cortarlo en pedazos. «Sí, acabo de regresar». Sasuke asintió. Había conocido a Hidan y Kakuzu por un tiempo. Kakuzu era un tipo que solo le importaba ganar dinero y tenía poco interés en socializar. Hidan, por otro lado, tenía una personalidad algo similar a la de Tobi. Por supuesto, no era tan tonto como Tobi. Y dado que Hidan también tenía una cierta amabilidad hacia él, a Sasuke no le importaba hacer más aliados, especialmente los fuertes. Hidan dijo, «Eso funciona entonces. El líder pidió una reunión, por lo que usted y Tobi también deberían venir». ¿Reunión? Sasuke se congeló por un momento antes de asentir. Para ser honesto, esta fue la primera vez que participaba en una reunión interna de Akatsuki desde que se unió. Por un lado, todavía era solo un pasante. Si no fuera por su maestro, no tendría ningún estatus en una organización como el Akatsuki. Para otro, Akatsuki no era una organización que tenía reuniones frecuentes. La mayoría de las discusiones ocurrieron a través de la proyección. Era raro que una reunión se llevara a cabo en la base en persona. Grifo. Grifo. Surgió el sonido de los pasos que se acercaban a los pasos a medida que las figuras revestidas en capas de nubes negras y rojas surgieron. Esto marcó el comienzo del primer completo de Akatsuki. Reunión de miembros del año. Incluso a los pasantes como Tobi y Sasuke se les permitió asistir esta vez. Después de todo, ya sea Tobi o Sasuke, ninguno de los dos era débil. Ambos estaban a nivel de Kage. Y, si bien la mayoría de los miembros no estaban al tanto de la verdadera identidad de Tobi, Nagato y Konan ciertamente lo fueron. Esto fue, después de todo, el hombre disfrazado de Madara. En cuanto a si él era el verdadero negocio, para ser honesto, realmente no importaba. Sasuke, ¿dónde está tu maestro? Después de que Hidan y Kakuzu entraron, miraron a su alrededor pero no vieron a Menma. Entonces, Hidan se volvió hacia Sasuke y preguntó. No lo sé. Sin embargo, debería estar en algún lugar de la base. Sasuke respondió, sacudiendo la cabeza. Acababa de regresar del exterior, por lo que no tenía idea de dónde estaba su maestro. Hidan estaba a punto de decir algo cuando. Hidan, ¿necesitas algo de mí? Una voz de repente habló desde atrás, sorprendente Hidan. Hidan exclamó, «Ah. Eres tan esquivo como siempre, Menma-sensei». Hidan le dio unas palmaditas dramáticamente al pecho. Menma lo miró sin decir una palabra. «Menma-sensei». Sasuke dio un paso adelante, parado detrás de Menma. Menma reconoció a su discípulo con un ligero asentimiento. «Ah. Parece que Menma-sensei se ha vuelto aún más fuerte». Tobi todavía tenía su comportamiento tonto habitual, pero debajo de la máscara, su expresión se volvió seria. En este momento, incluso él no había notado cómo había aparecido Menma. ¿Ese tipo? Obito no pudo evitar sentirse cauteloso. Originalmente, había invitado a Menma a la Akatsuki para vigilar a Nagato. Pero ahora, Obito se dio cuenta de que el crecimiento de este tipo estaba comenzando a superar su control. No se trataba solo de poder bruto. Menma ya lo había superado en ese sentido. Pero hasta ahora, Obito siempre había confiado en su habilidad de intangibilidad. Sin embargo, hoy, incluso él no había sentido la llegada de Menma. Si Menma hubiera querido atacar, ¿se habría dado cuenta de lo que lo había matado? Por supuesto, Obito siempre podría esconderse en la dimensión de Kamui. Pero no podía quedarse allí para siempre, tenía que salir después de 5 minutos. Si Menma descubre su debilidad y usa su movimiento casi instantáneo para atacar el momento en que reaparece, podría ser fatal. Afortunadamente, Menma nunca había mostrado hostilidad hacia él. Al menos por ahora, no eran enemigos. Y en verdad, los instintos de Obito no estaban equivocados. Menma era mucho más fuerte que antes. ¿La razón? Justo ayer, un cierto individuo había retirado su clon de madera que había estado fingiendo ser Menma. Ahora, esta Menma era un clon de madera recién creado. Un clon que llevaba una porción de la fuerza del original. La razón de esto fue simple.
Muchas de las habilidades del original no podían transferirse por completo a un clon de madera. En otras palabras, los clones de madera no podían soportar tanta potencia. Aún así, este clon todavía tenía múltiples reservas de chakra a nivel de Kage y podría activar las habilidades de Rinnegan y Tenseigan. Esto lo puso en el pico del nivel de 6 caminos. En cuanto al cuerpo original, Rinnegan de Ryosuke ya había evolucionado a los 6 estados de Tomoe hace algún tiempo, gracias a la guía de Tomoe Rinnegan. Sin embargo, progresar más llevaría tiempo. Para llegar al estado de las 9 Tomoe, estimó que tomaría al menos otros 10 años. Afortunadamente, esta evolución no requería que Ryosuke hiciera algo por su cuenta. De lo contrario, pasar 10 años en él sería un desperdicio. Después de todo, incluso un par de 9 Tomoe Rinnegan no afectarían significativamente la fuerza de Ryosuke. Normalmente, a medida que aumenta el número de tomos de Rinnegan, el modo Rinne Sharingan Chakra de Ryosuke también mejora y su poder se fortalece. Pero en realidad, el modo Chakra Rinne Sharingan tiene que ver con el equilibrio. Si el Rinnegan se vuelve demasiado fuerte mientras Tenseigan se queda atrás, interrumpe este equilibrio. Esto no proporciona un beneficio real para su fuerza general. Actualmente, su Rinnegan en sus 6 estados de Tomoe ya ha superado con creces su Tenseigan. Ryosuke incluso tiene que reprimir el poder de su Rinnegan activamente para mantener el equilibrio de Rinne. Modo de Chakra Sharingan. De lo contrario, su poder se volvería loco. Afortunadamente, Ryosuke ha encontrado recientemente una solución a este problema. En realidad es bastante simple. La clave se encuentra dentro del Tenseigan dorado gigante en la luna. Ryosuke descubrió que podía mejorar su propio Tenseigan al absorber la energía de este colosal Tenseigan. Si tuviera que absorber su pleno poder, su Tenseigan podría superar incluso a los 6 actuales Tomoe Rinnegan. Quizás incluso podría ser más fuerte que un Tomoe Rinnegan. Sin embargo, absorber toda la potencia del Tenseigan gigante no es un proceso rápido. Cuando Ryosuke's Rinnegan se había convertido en 3 Tomoe, había despertado una marca. Nueva habilidad, una que le permite reducir cualquier objeto no vital dentro de su rango visual. ¿El tamaño más pequeño? Un solo picómetro de diámetro. 1. Un picómetro es una unidad aún más pequeña que un nanómetro. Un picómetro es equivalente a un billonésimo de un metro. Incluso los microscopios de un picómetro más avanzados en su mundo anterior no pudieron detectar nada a esa escala, ya que su límite era solo 45 picómetros. ¿Algo más pequeño que eso? Sería invisible. Pero Ryosuke puede reducir los objetos a 1 picómetro utilizando su técnica. Olvídate de verlos a simple vista, incluso sus 6 Tomoe Rinnegan no pueden detectarlos. Solo puede percibir su existencia porque él es el que usa la habilidad. Esta técnica tiene un parecido sorprendente con su kunai kona de Tsutsuki Isiki. Sin embargo, es muy superior. La versión de Isiki nunca fue capaz de reducir objetos a una escala tan minúscula. La habilidad de Ryosuke podría alcanzar este nivel debido a sus mejoras únicas basadas en la entrada de talento. Por lo tanto, Ryosuke nombró a este poder su kunai kona por conveniencia, ya que era demasiado vago para pensar en un nuevo nombre. 1. Cuando Ryosuke's Rinnegan evolucionó en 6 Tomoe, despertaron 2 habilidades nuevas. La primera habilidad, Daikokuten. Esta técnica funciona en perfecta sinergia con su kunai kona. Ryosuke no estaba completamente seguro de cómo funcionaba la versión de Isiki, pero su Daikokuten tuvo un efecto notable. No solo sirve como un espacio de almacenamiento para objetos encogidos por su kunai kona, pero también actúa como un pequeño mundo propio. Dentro de este espacio, hay un cielo y una tierra reales. Si Ryosuke lo quiere, la luz puede manifestarse de la nada, iluminando todo el reino. Además, la gente puede vivir dentro de él. Incluso hay una circulación de aire adecuada. El gran tamaño del espacio de su Daikokuten era absurdo. Ryosuke incluso teorizó que podía encajar en toda la tierra por dentro, sin encogerla. Claramente, esta fue otra mejora causada por sus habilidades únicas basadas en el talento. La segunda habilidad, Cleave. 3. Esta habilidad es algo de lo que Ryosuke nunca había oído antes. Cleave le permite cortar instantáneamente cualquier cosa, vivir o no, viviendo dentro de su rango visual. ¿Y la parte más aterradora? Puede cortar un objeto cientos de millones de veces en un instante, hasta su tamaño de partícula más pequeño posible. 1. Ryosuke lo había probado. No importa cuán duro sea el material, si está a la vista, se corta al instante como si siempre estuviera separado.
cuando se trata de seres vivos. Solo realizó experimentos a pequeña escala. Hasta ahora, no ha encontrado un solo límite. Pero debería haber un umbral. De lo contrario, ¿no lo haría esta técnica invencible? Por ahora, Ryosuke carecía de un objetivo digno para superar sus límites. Pero, incluso con un límite, este poder sin duda estaba en un nivel de Dios. Por lo menos, por debajo del nivel de Dios. Probablemente no hay nada que no pueda cortar. Cleave es una habilidad exclusiva de los 6 Tomoe Rinnegan de Ryosuke, lo que significa que los clones de madera no pueden usarlo. Claramente, incluso sus clones no pueden resistir la fuerza de 6 Tomoe Rinnegan. Pero incluso como un simple clon de madera, la presencia de Menma dentro de Akatsuki todavía exudaba una abrumadora sensación de opresión. Esto no fue algo que él proyectó deliberadamente. Más bien, la gran diferencia en los niveles de vida entre él y los demás desencadena un miedo subconsciente en sus cuerpos. Una reacción instintiva. ¿Crees que paso mis días comiendo, bebiendo y divirtiéndome? La mirada de Menma barrió sobre Tobi. Llevaba un aura de presión absoluta. Tobi dejó escapar una risa incómoda e inmediatamente se quedó en silencio. Incluso para un Zetsu blanco como Tobi, este nivel de presencia fue aterrador. Idan, de pie cerca, miró a Tobi, luego se frotó instintivamente la nariz antes de robar una mirada cautelosa a Menma. Tampoco se atrevió a hablar. En ese momento, entró 2 figuras más. Sasuke, quien había estado en silencio detrás de Menma, de repente se tensó. Su mirada se volvió helada. Porque una de esas figuras fue Itachi. Los puños de Sasuke se apretaron con fuerza. Ver a Itachi dentro de la base de Akatsuki de vez en cuando fue una de sus mayores motivaciones para fortalecerse durante el año pasado. De lo contrario, no habría despertado su Manjeki tan rápido. Por supuesto, esto también fue gracias a la implacable capacitación de su maestro. Si Menma no lo hubiera sometido constantemente a la estimulación con sede en Genjutsu, su poder del alumno no habría progresado tan rápido. Además, el Genjutsu de Menma era exclusivamente poderoso. Después de cada sesión, Sasuke olvidó todo lo que experimentó. Todo lo que sabía era que su poder de pupila había aumentado significativamente. Después de repetir esto más de una docena de veces, su Sharingan Manjeki se despertó con facilidad. En verdad, la capacidad de olvidar fue la razón principal por la que Manjeki de Sasuke se había despertado tan rápido. Reproducir la masacre de clan Uchiha a través de Tsukuyomi, como lo había hecho Itachi, no habría funcionado. Después de todo, la primera experiencia de trauma es siempre la más impactante. Pero si uno olvida todo después de cada experiencia, entonces, cada vez se siente como la primera vez. ¿El resultado? Un proceso de despertar acelerado drásticamente. Capítulo 278, Reunión de Akatsuki. Sasuke. Itachi, que acababa de entrar, tenía un destello en los ojos. Al ver a su hermano menor mirándolo con odio, no pudo evitar sonreír amargamente en su corazón. Escuché que Sasuke ha despertado al Manjeki. Parece que es hora de que él sepa la verdad. Itachi pensó. De hecho, su salud había empeorado cada vez más a lo largo de los años. Aunque podría durar otros 3 o 4 años, ahora que Sasuke había despertado al Manjeki, ya no había necesidad de luchar. La próxima vez, Itachi planeó preguntarle a Sasuke solo y aprovechar esta oportunidad para hacerle saber la verdad sobre la noche del genocidio. Pero esto, llamada Truth, era solo la verdad que Itachi quería que Sasuke supiera. No dejaría que Sasuke viera nada que pudiera dañar la imagen de Konoha. Y antes de eso, si descubre que Sasuke alberga pensamientos peligrosos para Konoha, usará el ojo que Shisui le había dejado para que Sasuke protegiera a la aldea en su lugar para siempre. Creo que Sasuke entenderá mis esfuerzos minuciosos. Después de todo, lo estoy haciendo por su propio bien. 4. Sasuke pensó, Sasuke. Solo espera, el día de la venganza llegará pronto. 1. Sasuke apretó sus manos en puños, jurando silenciosamente en su corazón. En este momento, todos los miembros de la Akatsuki habían llegado. Durante el año pasado o 2. Ninguno de ellos había sido tan consistente. Después de todo, todos estaban muy ocupados, manejando sus propios asuntos a su manera. Por ejemplo, Kakuzu generalmente corre ganando dinero todos los días, y los otros estaban ocupados de manera similar. En este momento, el dolor apareció frente a la multitud junto con Conan. El Pines Purple Rinnegan barrió a los miembros de Akatsuki indiferentemente. Hizo una pausa por un momento en Menma, antes de hablar. Todos,
Después de años de desarrollo, nuestro Akatsuki finalmente está entrando en una nueva etapa. Muchas personas no pudieron evitar emocionarse. Idan, por ejemplo, se rió con una expresión maníaca. Sasuke curiosamente observó al líder de Akatsuki. Para ser honesto, esta fue la primera vez que vio la figura legendaria. Cuando notó el Rinnegan morado de Pain, aunque Sasuke no sabía qué tipo de ojos eran, instintivamente sintió que eran muy poderosos. Mucho más fuerte que su Manjeki. ¿Qué tipo de ojos son estos? Sasuke pensó con curiosidad. En cuanto a la mención de Pain de la segunda etapa de Akatsuki, a Sasuke no le importaba. Después de todo, no le habían lavado el cerebro en Akatsuki. Solo estaba aquí por su maestro, Menma. En su corazón, Sasuke todavía se consideraba un ninja de Konoha. Después de todo, las personas que más le importaba estaban allí. Entonces, no tenía interés en la llamada segunda etapa de la que hablaba el dolor. Toda su atención estaba en los ojos de dolor. Con respecto a la misión de la segunda etapa de la organización, Konan, explique. 1. El dolor se volvió hacia Konan a su lado. Konan asintió. Después de escanear la habitación con su mirada fría, ella habló. La segunda fase de la misión de Akatsuki es comenzar oficialmente a recolectar bestias de cola. Cuando reunamos el poder de las 9 bestias de cola, usaremos el arma definitiva para hacer que el mundo sienta dolor, para que entiendan la importancia de la paz. Luego, cada uno de ustedes recibirá diferentes tareas. Cada grupo será asignado para capturar una bestia de cola específica. Konan hizo una pausa, mirando a los presentes y finalmente descansando su mirada sobre Menma. De todos aquí, él era el más tranquilo. Menma, tú y Tobi irán a Tsunagakure. Sukaku de una cola es tuya para capturar. Dijo Konan. Esto era algo que había discutido con Nagato antes. El sellado de las 9 colas tuvo que hacerse en orden, desde una cola hasta 9 colas. Por lo tanto, el primer objetivo fue Sukaku de una cola. Aquí viene el problema. Después de una cola, la siguiente sería 2 colas. Pero las 2 colas Hinchiki ya han sido capturadas por Ryosuke y actualmente se encuentra en Konoha. Incluso se dice que se ha convertido en una criada al lado de Ryosuke. Esto hizo que Konan y Nagato fueran inquietos. ¿Cómo podrían recuperar el Hinchiki de las 2 colas, Yujito ni, de Konoha? Después de todo, ella está con Ryosuke. No importa cuán arrogante fuera Nagato, no creía que simplemente pudiera sacar a Yujito de Ryosuke. Entonces, después de discutir con Konan, Nagato decidió que el mejor plan era enviar a Menma, el miembro más fuerte de Akatsuki después de él, para capturar primero una cola Sukaku. Luego, podrían descubrir cómo obtener las 2 colas. Si todo lo demás falló, reunirían la fuerza total de Akatsuki y lanzarían un asalto total. Pero eso significaría revelar el poder total de la organización solo para la segunda bestia de cola. Esto sería extremadamente desventajoso para los planes a largo plazo de Akatsuki. Entonces, a menos que sea absolutamente necesario, Nagato no quería hacer eso. E incluso si lo hicieran, el éxito no estaba garantizado. ¿Capturar las bestias de cola? Sasuke, quien había estado observando a Rinnegan de Pain, se sorprendió al escuchar las palabras de Konan. ¿El objetivo de Akatsuki es capturar las 9 bestias de cola? Esta fue la primera vez que Sasuke se enteró del plan definitivo de Akatsuki. Habían puesto su mirada en las armas finales aterradoras, las bestias de cola. Y más que eso, ¿planearon capturar los 9? Eso significaba que Naruto estaba en peligro. Sasuke no pudo evitar sentirse preocupado por Naruto. Pero luego recordó rápidamente que Naruto estaba de vuelta en Konoha y probablemente permanecería allí durante mucho tiempo. Y Konoha tenía a Ryosuke, una figura divina, vigilándola. Incluso Akatsuki no se atrevería a invadir tan fácilmente. ¿Bien? No puedo poner todas mis esperanzas en Ryosuke. Debo ser más fuerte lo antes posible para poder detener a Akatsuki si alguna vez intentan lastimar a Naruto. Sasuke pensó para sí mismo. Pero pronto, pensó en otra pregunta. ¿Qué debe hacer si su maestro decide atacar a Naruto? Sasuke luchó por un tiempo y finalmente eligió cruzar ese puente cuando llegó a él. No tenía sentido pensarlo demasiado. Lo trataría más tarde. Quizás podría convencer a Menma de no apuntar a Naruto. Allende. Frente a la disposición de Konan para capturar un Sukaku de cola solo. Menma no se opuso y simplemente asintió de acuerdo. Después de todo, la oposición era solo Tsunagakure, meras hormigas. No le importaban en absoluto. Capturar a Sukaku sería fácil para Menma. Jefe,
¿Qué pasa con las dos colas? ¿Quién será enviado por eso? Hidan levantó la mano y preguntó en voz alta. Lo había estado esperando. Preguntarse si el dolor asignaría al dúo no muerto para capturar un Sukaku de cola. Pero entonces, el dolor entregó la misión directamente a Menma. Si hubiera sido alguien más, Hidan habría planteado inmediatamente una objeción. Pero si fuera Menma, Hidan no tuvo más remedio que aceptarlo. Sin embargo, la tarea de capturar los dos. Tal Shinriki tuvo que ir a su dúo no muerto. Idiota, cállate. Kakuzu le disparó a Hidan una mirada sin palabras. ¿Este tonto? ¿No se dio cuenta de que las dos colas que Shinriki estaba en Konoha? ¿Realmente pensó que podrían simplemente valsa allí? El mero pensamiento de ese monstruo en Konoha hizo el hormigueo del cuero cabelludo de Kakuzu. Incluso sospechaba que Brad podría ser tan fuerte como, o incluso más fuerte que Senju Hachirama, el dios de Shinobi. Entonces, cuando Hidan se ofreció en voz alta para la tarea de capturar las dos colas Shinriki, Kakuzu quería patearlo. ¿No sabe nada sobre el mundo exterior? ¿Cómo podría viajar con uno de los cazadores de recompensas más notorios del mundo y aún así ser tan despistado? ¡Qué desgracia! Kakuzu, ¿por qué me golpeaste? Hidan miró a Kakuzu furiosamente. En ese momento, el dolor, parado frente al grupo, habló en un tono indiferente, con respecto a las dos colas. Discutiremos ese asunto después de que se captura una cola Sukaku. Al escuchar su respuesta, Hidan estaba insatisfecho y quería expresar su opinión. Pero antes de que pudiera, Kakuzu lo pateó, enviándolo volando. Auge. Hidan se estrelló contra la pared. Grieta. Una gran sección de la pared de roca dura fracturada. Kakuzu. Hidan estaba a punto de cargarse enojado. Pero la mirada fría de Pain lo detuvo en seco. Suficiente. Deja de jugar, Hidan. Rinnegan de Pain lo atravesó fríamente. Hidan inmediatamente se congeló. Mientras murmuraba que las quejas sobre cómo no es justo ya que él fue el que fue golpeado, regresó al lado de Kakuzu y lo miró. Kakuzu, sin embargo, no se inmutó. Estaba acostumbrado a las travesuras de Hidan. No era nada nuevo. Luego, discutamos. La reunión duró aproximadamente una hora antes de que todos se dispersaran. El dolor se fue con Conan, continuando estrategias sobre cómo capturar las dos colas, Matatabi. Mientras tanto, por otro lado, después de escuchar el discurso de Pain, Sasuke, sintiéndose un poco mareado, se volvió hacia su maestro cuando salieron de la cueva. Preguntó, Menma-sensei, ¿qué tipo de ojos tiene el líder? No podía sacudir la sensación de que esos ojos tenían un tirón extraño sobre él. Y un leve sentido de conexión por sangre. No estaba seguro de por qué. ¿Te refieres al Rinnegan? Menma dijo rotundamente. Esos son los ojos legendarios del sabio de 6 caminos, también conocidos como los ojos de la salvia. Son increíblemente poderosos. La fuerza del dolor depende del 99% de esos ojos. ¿Rinnegan? ¿Ais de salvia? ¿El sabio de los ojos de 6 caminos? Sasuke nunca antes había oído hablar del Rinnegan. Curioso, le preguntó a Menma sobre sus habilidades y por qué se había ganado ese título. Menma presentó brevemente las habilidades de Rinnegan a Sasuke. Después de todo, su discípulo algún día poseería los mismos ojos. Y no cualquier Rinnegan. Un Rinnegan de 6 tomo. Estaría a la par con el actual Rinnegan de Ryosuke. Por supuesto, el Rinnegan de Ryosuke era rojo, mientras que el de Sasuke sería morado. Pero para ser honesto, una vez que el Rinnegan llegue a los 6 tomo stage, la diferencia de color no importa mucho. Las habilidades y las especialidades varían ligeramente, pero en términos de poder de la alumnos crudos, eran casi iguales. Aún así, Rinnegan de Ryosuke no era tan poderoso como el otro Rinnegan de 6 tomo. La diferencia no fue masiva, solo unas 65 veces. 1. Después de escuchar la explicación de Menma de las habilidades de Rinnegan, Sasuke se sorprendió. No había esperado que existieran ojos tan poderosos en el mundo. No es de extrañar que se les llamara los ojos sabios. Eran tan poderosos que si no fueran los ojos sabios, ¿qué más podrían ser? En comparación, Manjeki Sharingan de repente no parecía tan impresionante. Por supuesto, Sasuke sabía que era solo una ilusión. Manjeki Sharingan seguía siendo extremadamente poderoso. Después de todo, los había despertado él mismo, por lo que sabía su fuerza. Pero había un problema. Maniki era fuerte, pero usarlo demasiado conduce a la ceguera. Esa parte fue molesta. Sasuke se había quejado muchas veces antes.
¿Por qué no hubo problema con el Sharingan de 3 tomeos? Pero en el momento en que se convirtió en Maniki, ¿de repente tuvo efectos secundarios tan severos? Eso fue ceguera total. Si pierde la vista, ¿no se desplomaría su fuerza en un 90%? Al regresar a su habitación, Menma se volvió para mirar a Sasuke, que todavía lo seguía. ¿Algo más?, preguntó. Al escuchar esto, Sasuke dudó por un momento antes de finalmente hablar. Menma-sensei, si el Akatsuki se dirige a Naruto, ¿puedo pedirte que no vayan tras él? ¿Naruto? Menma hizo una pausa por un momento. Entonces, incluso después de todo este tiempo, Sasuke y Naruto todavía están cerca. A pesar de que no se habían visto durante más de un año, a Sasuke todavía le importaba mucho. Lo que Menma no sabía era que Sasuke y Naruto se habían conocido hace solo 2 días. Habían intercambiado ideas sobre mejorar sus respectivas fortalezas. Y en el proceso, habían explotado una pequeña sección del bosque. Por supuesto, para ninjas de alto nivel, eso fue solo rutina. Capítulo 279. Progres de Tsunagakure. ¿Naruto? Sí. Menma asintió y aceptó la solicitud de su discípulo. De todos modos, no habría atacado a Naruto en primer lugar. Después de todo, él es solo un clon de madera. El llamado Menma es solo una identidad falsa. Y, ¿no es 9 chakra de cola lo único que se necesita? No es un problema en absoluto. Al escuchar que Menma había aceptado su pedido, Sasuke parecía feliz. Gracias Menma-sensei. Sasuke se inclinó respetuosamente. Sabía que su solicitud definitivamente causaría problemas a su maestro, pero Menma todavía había estado de acuerdo. Entonces la gratitud de Sasuke fue definitivamente del corazón. ¿Algo más?, Menma preguntó. Sasuke sacudió la cabeza. Esas eran las únicas cosas que le importaban. Ahora que había terminado de hablar, naturalmente no tenía nada más que preguntar. Entonces ve a practicar. Tu fuerza está lejos de ser suficiente, dijo Menma. Al ver que los Akatsuki se estaban preparando para capturar las bestias de cola antes de lo previsto. Estaba claro que la cuarta gran guerra ninja también llegaría antes de lo esperado. En ese momento, si Sasuke no alcanza el nivel Super Kage, solo será un espectador en una batalla tan importante. Pero al ser la reencarnación de Indra, incluso si el propio Sasuke no es lo suficientemente fuerte, el sabio de 6 caminos probablemente aún vendrá a ayudarlo. Pero depender de la ayuda externa es un asunto diferente. Sin verdadera fuerza, incluso si recibe un impulso, podría no ser tan fuerte como en la línea de tiempo original. Sin mencionar que Naruto ha estado trabajando incansablemente para mejorar su fuerza. En términos de comparación, Naruto no es peor que Sasuke. Menma no quería que Naruto superara por completo a Sasuke en fuerza. De lo contrario, su reputación como maestro perdería todo su brillo. Tsunagakure. Desde que Ryosuke había traído un enorme golem de madera alrededor de las puertas del pueblo, Tsunagakure ha estado conteniendo la respiración. El entusiasmo por el entrenamiento en todo el pueblo estaba en su punto más alto. Entonces, en poco más de un año, muchos ninjas talentosos habían surgido en Tsunagakure. Los más deslumbrantes entre ellos fueron los 3 hijos del cuarto Kazekage, Rasa. Hace más de un año, la fuerza de Temari y Kankuro apenas alcanzaron el nivel de Chunin. Pero hoy, más de un año después, tanto Temari como Kankuro habían alcanzado el nivel de un Chunin completo. Especialmente Temari. Durante más de un año, había entrenado implacablemente todos los días. Su fuerza incluso superó a Kankuro y podía rivalizar con un Chunin de élite, haciéndola más fuerte que la mayoría de Chunin estándar. Pero en comparación con ellos, la mejora de Gaara fue aún más sorprendente. Desde su derrota en Konoha y el aterrador encuentro con el Super Good Golem de Ryosuke, Sukaku se había vuelto mucho más obediente. Incluso comenzó a cooperar con Gaara para ayudarlo a fortalecerse. No por amabilidad, sino simplemente para asegurarse de que Gaara pudiera escapar más rápido si alguna vez volviera a encontrar a un enemigo tan aterrador. Después de todo, Sukaku no tenía interés en morir junto a Gaara. Debido a esto, en poco más de un año, Gaara había alcanzado la fuerza de un Chunin de élite en circunstancias normales. Y una vez que aprovecha el poder de la bestia de cola, entrando en el modo de la bestia de cola, su fuerza podría incluso rivalizar con el nivel de Kage. Se podría decir que Gaara era ahora el único Kage. Level Powerhouse en todo Tsunagakure. Después de todo, Chiyo, el luchador anterior a nivel de Kage, había sido asesinado por Ryosuke, dejando a Tsunagakure sin un verdadero tutor de primer nivel. Afortunadamente, todavía tenían a Gaara.
Aunque la personalidad de Gaara seguía siendo difícil. Tenerlo en el pueblo al menos se aseguró de que Sunagakure no estaría completamente indefenso contra poderosas amenazas. Durante más de un año, el liderazgo de Sunagakure estaba preocupado de que el estatus de su aldea pudiera ser superado por pueblos ninja más pequeños en los que alguna vez menospreciaron. Aunque esas aldeas más pequeñas no eran individualmente más fuertes. ¿Qué pasa si se unen? Afortunadamente, tenían a Gaara. Debido a esto, el estado de Gaara en la aldea había aumentado significativamente durante el año pasado. A pesar de que no se había sometido a la infame transformación de Charla no Jutsu de Naruto, la gente en la aldea ya no lo temía como antes. Algunos incluso lo saludaron con una sonrisa de vez en cuando. Esto hizo que Gaara se sintiera algo incómodo. En algún lugar de Sunagakure. Viento Liberación, Whirlwind Trap. En un espacio abierto, un tornado masivo rugió, barriendo un grupo de maniquíes de entrenamiento en el aire antes de aplastarlos con su fuerza. Al ver esto, Temari, el que había desatado la técnica, sonrió con satisfacción. Nada mal. Finalmente he perfeccionado este movimiento. Temari sonrió. Durante más de un año, se había dedicado a un entrenamiento intenso para mejorar su fuerza. Nunca quiso sentir esa sensación de impotencia nunca más, como lo había hecho hace más de un año. Y ahora, su fuerza había mejorado enormemente en comparación con entonces. Si el peligro volviera de nuevo. Temari creía que finalmente podría contribuir en la batalla. Pero como recordó ese fatídico día hace más de un año, la sonrisa en su rostro desapareció rápidamente. Rayo Suke. Ella murmuró el nombre que había perseguido sus pensamientos durante más de un año. Luego, sacudiendo la cabeza, empujó esos pensamientos innecesarios a un lado. Volviendo al entrenamiento. Temari reenfocó y se preparó para continuar su práctica. Pero en este momento. Estallido. Un fuerte ruido repentino vino de la dirección de la entrada del pueblo. ¿Qué pasó? Temari miró hacia la entrada de la aldea, con una expresión sorprendida en su rostro. ¿Hay una invasión enemiga? Temari volvió a pensar en la escena desde hace más de un año. Involuntariamente, su expresión cambió. Después de eso, ella rápidamente corrió hacia la entrada del pueblo. En este momento, la entrada del pueblo de Sunagakure. Una gran cantidad de Suna ninjas se había reunido aquí. Observaron las dos figuras que se acercaban en la distancia con expresiones solemne. Un rompedor de viento con un fondo negro y una nube roja, y un sombrero de bambú en la cabeza. Un sonido de campana crujiente resonó en el viento. Pero en este momento, nadie estaba de humor para apreciar el sonido crujiente de la campana. Todos miraban solemnemente el gran agujero frente a ellos. En la parte inferior del pozo, había varios cadáveres mutilados. Todos ellos eran Suna ninjas. Justo ahora, los ninjas Suna que patrullaban cerca de la entrada de la aldea habían encontrado estos dos ninjas de origen desconocido. Entonces habían dado un paso adelante para cuestionarlos. Pero fueron asesinados en el lugar justo después de que hablaron algunas palabras. Fueron asesinados justo en la puerta de Sunagakure. Al mismo tiempo, el enorme movimiento de la explosión atrajo la atención de los ninjas en Sunagakure. Así que había esta escena frente a ellos. Ah, ¿Menma-senpai tiene la intención de ingresar directamente abiertamente? Tobi miró con curiosidad al grupo de Suna ninjas frente a él y dijo. Menma dijo, son solo algunos ninjas de Suna. ¿Es necesario colarse en secreto? Era obvio que Sunagakure no fue tomado en serio en absoluto. Como se esperaba de Menma-senpai. Tobi parecía admirador. Los dos que habían llegado a Sunagakure eran Menma y Tobi. Habían aceptado la misión de Pain y llegaron a Sunagakure para capturar Sukaku de una cola. Habían pasado 2 días desde la reunión de Akatsuki. Habían estado en el camino durante los últimos 2 días. No fue hasta hoy que habían llegado a Sunagakure en la Tierra del Viento. ¿Qué pasa? ¿Hay un intruso? Cuando Temari se apresuró a la entrada de la aldea, descubrió que una gran cantidad de ninjas Suna se había reunido aquí. Entonces tiró de una chica que conocía y preguntó. Temari-sama. La ninja femenina, que era solo un chunin, respondió rápidamente respetuosamente, hay 2 ninjas no identificados. Murakami y los demás fueron asesinados. ¿Ninja no identificado? Temari estaba a punto de ir a verificar la situación. En este momento, Kankuro también corrió desde no muy lejos. Kankuro preguntó, Temari, ¿qué está pasando? ¿Hay un intruso? Kankuro parecía ansioso por tirar algunas manos. Temari miró a su hermano menor impotente y dijo,
así es, sigamos adelante y echemos un vistazo. Escuchando esto, Kankuro asintió y preparó en secreto el nuevo títere que había creado cuidadosamente durante este periodo de tiempo. Hoy, no perderá el coraje de actuar como lo había hecho hace más de un año. Kankuro juró. Fuera de la entrada del pueblo, Menma se detuvo y miró indiferentemente al grupo de Suna ninjas frente a él. Irse, dijo a la ligera. Bastardos, ¿quiénes diablos son ustedes? Es demasiado arrogante. Deshágase de ellos. Maldita sea. ¿Creen que nosotros, Tsunagakure, somos fáciles de intimidar? Somos uno de los 5 grandes pueblos ocultos, no un pequeño pueblo. Un grupo de Suna ninjas maldijo enojado. Si los superiores de la aldea aún no hubieran llegado, ya habrían cobrado adelante. En este momento, Temari y Kankuro caminaron desde la parte trasera hasta la parte delantera de la entrada del pueblo. Es Temari-sama y Kankuro-sama. Genial. Temari-sama, date prisa y danos el pedido. Estos dos intrusos son demasiado arrogantes. Vamos a deshacernos de ellos. Nosotros, Tsunagakure, no somos fáciles de intimidar. Los ninjas presentes gritaron enojado. Justo cuando Temari estaba a punto de hablar. Menma, que era demasiado vago para hablar tonterías, agitó su mano. En un instante, el área circundante estaba cubierta de arena. La arena cubría la mitad del cielo como un dosel. Miró a los ninjas una frente a él con frialdad y dijo, solo son hormigas. ¿No es mejor ser obediente? Luego, Menma controló la arena en el cielo para convertirse en innumerables shurikens de arena y atacó al grupo de ninjas de Suna frente a él. ¿Qué? ¿La capacidad de manipular arena? Esto es. Esta es la técnica de Lord Gaara. ¿Cómo es esto posible? Los ninjas Suna miraron esta escena con asombro y exclamaron con incredulidad. Al ver a los shurikens de arena atacando, Temari apretó los dientes. Sacó el enorme fanático de su espalda, desatando el huracán del tornado que acababa de usar en el campo de entrenamiento, tratando de bloquear los shurikens de arena que oscurecieron el cielo. Viento liberación, Whirlwind Trap. Temari disparó con toda su fuerza, y el enorme tornado barrió muchos shurikens de arena. Al mismo tiempo, todos los ninjas de Suna en la escena también lanzaron sus ataques, con algunos dirigidos directamente a Menma. Tus esfuerzos son inútiles. Menma miró ligeramente. Luego, se movió ligeramente los dedos. En este momento, la arena en el cielo surgió como un enorme tsunami, corriendo hacia la entrada de Tsunagakure. ¿Qué? Cuando los ninjas de Suna que se apresuraron vieron esto, sus caras se pusieron pálidas de miedo y se volvieron para huir. Pero, ¿cómo podrían correr más rápido que la arena? Estos ninjas Suna estaban a punto de ser tragados por el tsunami de la arena. En este momento, escudo de arena. Un grito suave resonó. Luego, un enorme escudo de arena se levantó repentinamente del suelo, bloqueando el tsunami de arena. ¡Auge! Un gran sonido de colisión resonó a través del cielo y la tierra. Las capas de escudos de arena se rompieron, pero más escudos se formaron frente a ellos. Finalmente, el tsunami de arena se detuvo. Los ninjas Suna que fueron salvados miraron el área devastada frente a ellos con miedo persistente. Realmente habían pensado que iban a morir aquí hoy. Afortunadamente, Gaara llegó justo a tiempo. Los ninjas Suna miraban al cielo. En una bola de arena flotante, una figura que llevaba una calabaza enorme se paró sobre ella. Gaara miró a los dos intrusos frente a él con frialdad. Tsunagakure no es un lugar donde puedas hacer lo que quieras. Dijo fríamente. Silbido. Auge. Una figura parpadeó. Gaara, que acababa de terminar de hablar, solo vio un vistazo a una imagen posterior que parpadeaba en su visión. Entonces, sintió una explosión de dolor. Cuando recuperó la conciencia, se encontró acostado en un pozo profundo. La armadura de arena en su cuerpo fue completamente destruida. Hubo múltiples fracturas en su cuerpo, lo que dificultó incluso levantarse. Gaara acababa de llegar. Los ninjas Suna, que habían estado entusiasmados con la llegada de Gaara, hicieron que sus sonrisas se congelen en sus rostros. Sus cuellos rígidos se volvieron poco a poco hacia el pozo profundo. Lord Gaara, él. Capítulo 280, la visualización de poder de Menma. Gaara. Después de ser sorprendidos por un momento, Temari y Kankuro inmediatamente corrieron, gritando en voz alta. En el fondo del pozo. Los ojos de Gaara estaban rojos mientras apretaba los dientes, tratando de levantarse.
Pero no importa cuánto lo intentó, falló. Sukaku, ayúdame. Al ver que estaba demasiado gravemente herido para luchar por más tiempo, Gaara rugió en su corazón. Tan problemático. En el espacio sellado dentro del cuerpo de Gaara, Sukaku curvó sus labios. Murmuró en la insatisfacción, pero aún le prestó su poder a Gaara. El siguiente segundo. Un aumento masivo de chakra estalló del cuerpo de Gaara. Con arena que lo cubre rápidamente. Se transformó de un humano en algo monstruoso en meros momentos. Temari y Kankuro, que acababan de llegar al borde del pozo, apenas tuvieron tiempo de verificar la condición de Gaara antes de escuchar un fuerte golpe. Una figura imponente saltó desde el fondo del pozo, corriendo hacia la entrada del pueblo. Es Gaara. La cara de Kankuro se iluminó con alivio. Pero Temari no pudo compartir su alegría. Un Jnin de élite como Gaara fue derrotado en un solo intercambio y tuvo que confiar en el poder de la bestia de cola. Eso significaba que el intruso era inimaginablemente fuerte. Una profunda inquietud se estableció en el corazón de Temari. Mientras tanto, el reunido Suna Ninjas, todavía sacudido por la vista de que Gaara fue dominada hace unos momentos, ahora estalló en vítores. Señor Gaara, vamos. Mata a estos dos intrusos. Tsunagakure no es un pueblo para ser intimidado. Sus voces sonaron fuertes, pero ninguna de ellas se atrevió a dar un paso adelante. No porque no quisieran ayudar, sino porque, por lo que acababan de presenciar, sabían que solo entrarían en el camino de Gaara. Entonces, en cambio, gritaron en aliento, con la esperanza de levantar el espíritu de Gaara. Intruder, muere. Mal transformada, Gaara rugió y cargó a Menma. ¿Oh? ¿Puedes usar el poder de la bestia de cola? Menma levantó una ceja, ligeramente impresionada. Sabía exactamente cuán fuerte era su último ataque. Gaara debería haber estado demasiado herido para estar de pie, y mucho menos pelear. Y sin embargo, no solo se había recuperado, sino que también había aprovechado el poder de la bestia de cola. Interesante. Parece que Gaara no había estado inactivo durante el año pasado. Pero no importa cuánto progreso haya hecho, no importaba. Ni siquiera aún. La transformación de la bestia de cola marcaría la diferencia. Ante su poder, todo no tenía sentido. Un pequeño truco aburrido. Mientras Gaara se abalanzaba, Menma agitó su mano casualmente. Luego, una palma de arena masiva se materializó y atrapó a Gaara a mitad de la carga. No importa cuánto luchara Gaara, no pudo liberarse. Sukaku. Gaara bramó. El siguiente segundo, es realmente problemático. Bien, te lo daré todo. La voz de Sukaku resonó en la cabeza de Gaara. Auge. Una oleada colosal de chakra explotó hacia afuera, envolviendo el área. En el espacio abierto en la entrada de Tsunagakure, se materializó una forma masiva y imponente. Una bestia similar a Tanuki, decenas de metros de alto, con ojos salvajes y locos. Sukaku había surgido. ¡Ah! El aliento de la libertad. La bestia inhaló profundamente, a pesar de que no necesitaba respirar en absoluto. Pero este fue el aliento de la libertad. Sukaku, mátalo. La voz de Gaara sonó en la mente de Sukaku. Y dio tu mano, cállate. Soy Lord Sukaku. ¿Crees que puedes ordenarme? Sukaku nunca fue conocido por su paciencia. Incluso elegiría una pelea con las 9 colas si se provocó. Pero ganar fue otro asunto completamente. Gaara, al darse cuenta de que necesitaba el poder de Sukaku, sabiamente tenía su lengua. Satisfecho, Sukaku giró su mirada a la posición humana delante de él, su expresión oscura y peligrosa. Humano, huelo algo mal de ti. La voz de Sukaku estaba llena de hostilidad. ¿Oh? ¿Es esto lo que quieres decir? Menma sonrió débilmente. El siguiente segundo, auge. Una monstruosa sombra se levantó del suelo. Una imponente figura negra, cientos de metros de altura. Cuarta forma Susanoo. El gigante blindado y negro se alzó sobre todo. Sukaku, una bestia que abarca decenas de metros. De repente parecía insignificante. ¿Eres tú? El instante Sukaku vio al Black Susanoo, sus ojos se abrieron en estado de shock. Oh, parece que me recuerdas. La sonrisa de Menma se profundizó. Al momento siguiente, la enorme mano del Black Susanoo se disparó hacia adelante y se apoderó de Sukaku. La poderosa bestia de cola que era temible hace unos momentos. Ahora era como un mero muñeco de trapo en su alcance. No importa cuánto Sukaku golpeara y rugiera, no pudo liberarse.
Déjame ir. No me mates. El desafío de Sukaku se hizo añicos. Había enfrentado a este monstruo antes. Había sido completamente aplastado entonces, y ahora estaba sucediendo de nuevo. ¿Qué más podría hacer? No tuvo más remedio que rogar por misericordia. Tal vez, solo tal vez, este Uchiha no encontraría que valga la pena matar. Justo como la última vez. Claro, fue golpeado en una pulpa en ese entonces, pero al menos se le permitió regresar a su Hinchiki. Pero esta vez, Sukaku tenía la intuición de que sería diferente. Esta vez, Menma lo estaba mirando con verdadero interés. Y eso lo aterrorizó más que nada. A veces, ya sea un humano o cualquier otra criatura, frente a la vida y la muerte, siempre renunciarán a algo. ¿Cómo? ¿Dignidad? Menma dijo, es imposible dejarte ir. Pero no te preocupes, no solo mataré a una bestia de cola como tú. Cuando escuchó que Menma no lo iba a dejar ir, el corazón de Sukaku se enfrió. Pero pronto, cuando escuchó que la otra parte no tenía la intención de matarlo, inmediatamente volvió a la vida. ¿Realmente no quieres matarme? Sukaku preguntó con una cara ingenua. Menma preguntó, ¿necesito mentirte? Sukaku rápidamente sacudió la cabeza. Este Uchiha realmente no tenía necesidad de engañarlo. Pero, ¿por qué quería capturarlo? Sukaku no pudo resolverlo. ¿Podría ser que él le va a dar como un regalo para otra persona? Sukaku pensó en tal posibilidad. Después de todo, no importa cuán débil sea Sukaku, sigue siendo una de las 9 bestias de cola, ¿verdad? El Uchiha frente a él es demasiado fuerte para estar interesado en sacar el poder de él. Pero es imposible que sus juniors sean tan fuertes como él, ¿verdad? Sukaku miró la aparición de Uchiha frente a él y estimó que solo tenía 20 años. Entonces, sus descendientes solo podrían estar en su adolescencia. En este caso, pedirle a una cola que proteja a un mocoso de 10 años parecía creíble, ¿verdad? Pensando en esto, Sukaku sintió que debería haber adivinado la verdad. Secretamente dio un suspiro de alivio. Simplemente no lo mates. En cuanto a ser sellado en otro cuerpo, a Sukaku no le importaba en absoluto. Después de todo, no estaba muy cómodo en el cuerpo de Gaara. Sería bueno vivir en otro lugar. Menma notó que Sukaku tenía una expresión extraña en su rostro. Pensó que Sukaku podría haber malinterpretado algo. Pero realmente no importa lo que piense Sukaku. De todos modos, solo necesita atrapar a Sukaku. Otras cosas no tienen nada que ver con él. Vamos. Menma agarró a Sukaku con una mano y habló con Tobi a continuación. Luego, controló el Black Susanoo, que tenía cientos de metros de altura, caminando hacia las profundidades del desierto. Detrás, los ninjas en su Nagakure miraban con los ojos muy abiertos, y algunos incluso se sentaron en el suelo, sus piernas demasiado débiles para pararse. Viendo a Sukaku y Gaara siendo capturados. Ninguno de ellos se atrevió a ponerse de pie y detenerlos. No fue hasta más de 10 segundos después que Temari y Kankuro reaccionaron, como si acabaran de despertar de un sueño. Inmediatamente gritaron, ¡sálvalo! Luego, se prepararon para perseguir. No te vayas. En este momento, una vieja voz sonó de repente. Y varias figuras detuvieron a Temari y Kankuro al mismo tiempo. ¿Señor Ebisu? Temari y Kankuro volvieron la cabeza y vieron a Ebisu acercarse con un bastón. Dijeron ansiosamente, Gaara fue capturada por ese hombre, tenemos que rescatarlo. Es inútil. Ebisu sacudió la cabeza, suspiró y dijo. La otra parte es un Uchiha que ha despertado al Manjeki. Incluso Sukaku fue manipulado como un juguete en sus manos. Rescatar a Gaara de él es imposible. Pero... Temari estaba ansioso y quería decir más. Pero Ebisu la interrumpió, diciendo, Temari, Kankuro, se rinde. El pueblo no puede permitirse más pérdidas. Aunque perdimos a Gaara y Sukaku hoy, al menos la otra parte no causó estragos en el pueblo. Al menos la columna vertebral del pueblo todavía está aquí. Temari preguntó en voz alta, ¿entonces dejamos a Gaara solo? Ebisu suspiró y no dijo nada. Tampoco quería que Gaara fuera llevada. Después de todo, Gaara fue el único Kage. Nivel ninja en el pueblo ahora. Ebisu incluso había estado tratando de convencer al daimyo de la Tierra del Viento para permitir que Gaara se convierta en el Kazekage. Pero, el oponente es demasiado fuerte. Incluso si sacrificaran todas las fuerzas de su Nagakure, sería imposible traer de vuelta a Gaara. ¿Qué diferencia había entre este imponente Susanoo negro y el Super Good Golem desde hace más de un año? Ambas eran fuerzas que no tenían poder para resistir.
Los débiles solo pueden mantener la cabeza baja y actuar con cautela en este mundo. No importa cuán poco dispuestos o enojados se sientan por dentro, tienen que sostenerlo. Evis solo podía aceptar esta realidad. Cuando Temari vio que Evis permaneció en silencio, se volvió para mirar a los otros ninjas de Suna. Pero si eran amigos cercanos, o Jnins de élite con papeles significativos en la aldea, todos se alejaban de su mirada. Así es. Pensaron lo mismo que Evis. Estaban aterrorizados. No querían morir. Al ver sus expresiones, ¿cómo podría Temari no entender lo que estaban pensando? Si no vas, entonces lo haré. Temari los miró, luego se dio la vuelta. Empujó más allá de los ninjas de Suna bloqueando su camino y corrió en la dirección en que había ido el Black Susanoo. Temari. Kankuro trató de ponerse al día, pero una mano lo detuvo. Kankuro. Temari es una mujer, y está actuando emocionalmente. Como hombre, debe saber cuál es la elección correcta. 1. Evis miró a Kankuro. Para ser honesto, nunca antes le había gustado mucho a Kankuro. Su talento como maestro de títeres era simplemente promedio. En comparación con su hermana y un genio como Sasori, la diferencia fue demasiado grande. Debido a esto, Evis nunca había considerado confiar el futuro de la aldea a Kankuro. Incluso si él era el hijo mayor del cuarto Kazekage, la posición de un Kage no es hereditaria. Pero ahora, los talentosos ninjas del pueblo eran pocos en número, y Gaara, a quien esperaba hacer Kazekage, había sido llevado. Y Temari, que era mejor que Kankuro, también se había ido. La mirada en sus ojos antes de irse le dijo a Evis que incluso si regresaba, tendría resentimiento por los eventos de hoy. Desde esta perspectiva, Evis se encontró impotente al darse cuenta de que el único que quedaba era Kankuro, el que había mirado anteriormente.